5 semanas en globo, de Julio Verne. Capítulo 34. El huracán. Salida forzada. Pérdida de un ancla. Tristes reflexiones. Resolución tomada. La tromba. La caravana engullida. Viento contrario y favorable. Regreso al sur. Kennedy en su puesto. A las 3 de la mañana, el viento soplaba tan furiosamente que el Victoria no podía permanecer sin peligro cerca del suelo, ya que las cañas rozaban su tafetán y lo exponían a romperse. «Tenemos que irnos, Dick», dijo el doctor. «No podemos seguir en esta situación». «Pero, ¿y Joe?» «No lo abandono. Volveré a por él, aunque el huracán me lleve a 100 millas al norte. Pero aquí comprometemos la seguridad de todos». «Partir sin él», exclamó el escocés con gran dolor. «¿Crees acaso», repuso Ferguson, «que no tengo el corazón tan lacerado como tú? Obedezco a una necesidad imperiosa». «Estoy a tus órdenes», respondió el cazador. «Partamos». Pero la partida ofrecía grandes dificultades. El ancla, profundamente hincada, resistía a todos los esfuerzos, y el globo, tirando en sentido inverso, aumentaba su resistencia. Kennedy no logró arrancarla. Además, en la posición en que se hallaba su maniobra, era muy peligrosa, porque se exponía a que el Victoria ascendiese antes de poder él montar en la barquilla. No queriendo exponerse a una eventualidad de tanta trascendencia, el doctor hizo regresar a la barquilla al escocés, resignándose a cortar el cable del ancla. El Victoria dio en el aire un salto de 300 pies y puso directamente rumbo al norte. Ferguson no podía dejar de someterse a esa tormenta, de manera que se cruzó de brazos, absorto en sus tristes reflexiones. Después de algunos instantes de profundo silencio, se volvió hacia Kennedy no menos taciturno. «Tal vez hayamos tentado a Dios», dijo. «No corresponde a los hombres emprender un viaje semejante», y se escapó de su pecho un doloroso suspiro. «Hace apenas unos días», respondió el cazador, «nos felicitábamos por haber escapado a tantos peligros. Nos dimos los tres un apretón de manos. Pobre Joe, tan bondadoso, con un corazón tan valiente y franco. Deslumbrado momentáneamente por sus riquezas, a continuación sacrificaba gustoso sus tesoros, y ahora tan lejos de nosotros, y el viento nos arrastra a una velocidad irresistible. Dime, Samuel, admitiendo que haya hallado asilo entre las tribus del lago, ¿no podría hacer como los viajeros que las han visitado antes que nosotros, como Denham y Barth? Estos regresaron a su país». «No te hagas ilusiones, Dick. Joe no sabe una palabra de la lengua del país. Está solo y sin recursos. Los viajeros de que tú hablas no daban un paso sin enviar a los jefes numerosos presentes, sin llevar una gran escolta, sin estar armados y preparados para una expedición. Y aun así no podían evitar padecimientos y tribulaciones de la peor especie. ¿Qué quieres que haga nuestro desgraciado compañero? ¿Qué será de él? Es horrible pensarlo. Jamás había experimentado pesar tan grande. Pero volveremos, Samuel. Volveremos, Dick, aunque tengamos que abandonar el Victoria, volver a pie al lago Chad y ponernos en comunicación con el sultán de Bornu. Los árabes no pueden haber conservado un mal recuerdo de los europeos». «Te seguiré, Samuel», respondió el cazador con energía. «Puedes contar conmigo. Antes renunciaremos a terminar este viaje. Joe se ha sacrificado por nosotros. Nosotros nos sacrificaremos por él». Esta resolución devolvió algún valor al corazón de aquellos dos hombres. La idea en sí los fortaleció. Ferguson hizo todo lo imaginable para encontrar una corriente contraria que le acercase al Chad, pero en aquellos momentos era imposible, e incluso el descenso resultaba impracticable en un terreno pelado y reinando un huracán de tan espantosa violencia. El Victoria atravesó también el país de los tibúes, salvó el Belad el Dierid, desierto espinoso que forma la frontera de Sudán, y penetró en el desierto de arena, surcado por largos rastros de caravanas. Muy pronto, la última línea de vegetación se confundió con el cielo en el horizonte meridional, no lejos del principal oasis de aquella parte de África, dotado de 50 pozos sombreados por árboles magníficos. Pero el globo no pudo detenerse. Un campamento árabe, tiendas de telas listadas, algunos camellos que estiraban sobre la arena su cabeza de víbora, animaban aquella soledad. Mas el Victoria pasó como una exhalación, y recorrió en 3 horas una distancia de 60 millas, sin que Ferguson pudiese dominar su rumbo. «No podemos hacer alto», dijo. «No podemos tampoco bajar. Ni un árbol, ni una prominencia en el terreno. ¿Vamos, pues, a pasar el Sáhara? Decididamente, el cielo está contra nosotros». Así hablaba con una rabia de desesperado cuando vio, al norte, las arenas del desierto agitarse entre nubes de denso polvo y arremolinarse a impulsos de corrientes opuestas. En medio del torbellino, quebrantada, rota, derribada, una caravana entera desaparecía bajo la luz de arena. Los camellos lanzaban gemidos sordos y lastimosos. Gritos y aullidos surgían de aquella niebla sofocante. A veces un traje multicolor destacaba entre aquel caos, y el mugido de la tempestad dominaba la escena de destrucción.
Luego la arena se acumuló formando nubes compactas, y donde momentos antes se extendía la lisa llanura, ahora se levantaba una colina aún agitada, inmensa tumba de una caravana engullida. El doctor y Kennedy, pálidos, asistían a aquel terrible espectáculo. No podían manejar el globo, que se arremolinaba en medio de corrientes contrarias, y ya no obedecía a las diferentes dilataciones del gas. Envuelto en los torbellinos de la atmósfera, giraba con una rapidez vertiginosa, y la barquilla describía amplias oscilaciones. Los instrumentos colgados bajo la tienda chocaban unos con otros hasta hacerse pedazos. Los tubos del serpentín se enroscaban amenazando romperse y las cajas de agua se agitaban con estrépito. Los viajeros no podían oírse y se agarraban con crispación a las cuerdas, intentando luchar contra el furor del huracán. Kennedy, con los cabellos revueltos, miraba sin hablar, pero el doctor había recobrado la audacia en medio del peligro y ninguna de sus violentas emociones se tradujo en su semblante, ni aun cuando, después de un último remolino, el Victoria se halló súbitamente detenido en medio de una calma inesperada. El viento del norte había ganado la partida y lo impelía en sentido inverso por el camino de la mañana, con no menos rapidez. —¿A dónde vamos? —exclamó Kennedy. —Dejemos actuar a la providencia, amigo Dick. He hecho mal en dudar de ella. Sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, y ahí nos tienes regresando a los lugares que esperábamos no volver a ver. Aquel terreno tan llano, tan igual durante la ida, se hallaba ahora revuelto, como el mar después de la tempestad. Una serie de pequeños montículos, apenas asentados, jalonaban el desierto. El viento soplaba con violencia y el Victoria volaba en el espacio. La dirección seguida por los viajeros difería ligeramente de la que habían tomado por la mañana. Así pues, hacia las 9, en lugar de encontrarse en las orillas del Chad, todavía vieron el desierto que se extendía ante ellos. Kennedy comentó el hecho. Da igual, respondió el doctor. Lo importante es volver al sur. Encontraremos de nuevo las ciudades de Bornu, Udler y Kuka, y no vacilaré en detenerme en ellas. Si a ti te parece bien, a mí también, respondió el cazador. Pero quiera el cielo que no nos veamos reducidos a atravesar el desierto como aquellos desgraciados árabes. Lo que hemos visto es horrible. Y se repite con frecuencia, Dick. Las travesías por el desierto son mucho más peligrosas que por el océano. El desierto presenta todos los peligros del mar, además de fatigas y privaciones insostenibles. Me parece, dijo Kennedy, que el viento tiende a calmar. El polvo de los arenales es menos compacto, sus ondulaciones disminuyen y el horizonte se aclara. Mejor, es preciso examinar atentamente con el anteojo y que ningún objeto se nos escape. Me encargo de ello, Samuel. En cuanto aparezca un árbol, aviso. Y Kennedy, con el anteojo en la mano, se colocó en la proa de la barquilla. Capítulo 35. La historia de Joe. La isla de los Videomás. La adoración. La isla sumergida. Las orillas del lago. El árbol de las serpientes. Viaje a pie. Padecimientos. Mosquitos y hormigas. El hambre. Paso del Victoria. Desaparición del Victoria. Desesperación. El pantano. Un último grito. ¿Qué era de Joe durante la vana búsqueda de su señor? Tras arrojarse al lago, su primer movimiento al volver a la superficie fue levantar la vista. Vio entonces al Victoria, muy elevado ya, que subía más y más a gran velocidad, la cual poco a poco fue disminuyendo, y que luego, atrapado por una corriente violenta, desaparecía hacia el norte. Su señor, sus amigos, estaban salvados. Ha sido una suerte, se dijo, que se me haya ocurrido la idea de arrojarme al Chad, si no, se le habría ocurrido al señor Kennedy, el cual tampoco habría vacilado en hacer lo que acabo de hacer yo, porque es muy natural que un hombre se sacrifique para salvar a dos. Eso es matemático. Tranquilizado sobre este punto, Joe empezó a pensar en sí mismo. Se hallaba en medio de un lago inmenso, rodeado de tribus desconocidas y, probablemente, feroces. Razón de más para procurar salir de apuros contando solo con sus propias fuerzas. No podía hacer otra cosa. Antes del ataque de las aves de presa, que, en su opinión, se habían comportado como auténticos quebrantahuesos, había distinguido una isla en el horizonte. Resolvió, pues, dirigirse a ella, y empezó a desplegar todos sus conocimientos en el arte de la natación, después de desprenderse de sus más pesadas prendas de vestir. No le arredraba en absoluto un paseo de 5 o 6 millas. Por eso, mientras estuvo en el lago, no se preocupó más que de nadar con vigor y en línea recta. Al cabo de hora y media, la distancia que le separaba de la isla había disminuido considerablemente. Pero, a medida que se acercaba a la orilla, cruzó por su mente una idea que, siendo en un principio pasajera, se apoderó luego tenazmente de su cerebro. Sabía que poblaban las orillas del lago enormes caimanes cuya voracidad conocía. Por más que tuviese la manía de que todo es natural en este mundo, el buen muchacho estaba preocupado sin poderlo remediar.
Antojósele que la carne blanca debía de halagar muy particularmente el paladar de los cocodrilos, y, por consiguiente, se iba acercando a la playa con las mayores precauciones. En esta disposición de ánimo, hallándose a unas 100 brazas de una margen coronada de verdes árboles, llegó a su olfato una bocanada de aire cargado de un fuerte olor a almizcle. Ya apareció lo que yo temía, se dijo. El caimán no anda lejos. Y se zampulló rápidamente, aunque no lo bastante para evitar el contacto de un cuerpo enorme, cuya escamosa epidermis le arañó al pasar. Se creyó perdido y empezó a nadar con una precipitación desesperada. Subió a la superficie, respiró y desapareció de nuevo. Pasó un cuarto de hora en una angustia indecible que toda su filosofía no pudo dominar, creyendo oír detrás el ruido de las monstruosas mandíbulas que ya casi le tenían atrapado. Nadaba entre dos aguas, con la mayor suavidad posible, cuando se sintió cogido por un brazo y luego por la mitad del cuerpo. Pobre Joe, tuvo para su señor un último pensamiento y empezó a luchar con desesperación, sintiéndose atraído no hacia el fondo del lago, que es a donde los cocodrilos suelen arrastrar la presa para devorarla, sino hacia la superficie. No bien pudo respirar y abrir los ojos, se vio entre dos negros que parecían de ébano, los cuales le sujetaban vigorosamente y lanzaban gritos extraños. «Toma», exclamó Joe, «negros en lugar de caimanes. Mal por mal, los prefiero. Pero ¿cómo se atreven esos monotes a bañarse en estos parajes?» Joe ignoraba que los habitantes de las islas del Chad, como otros muchos negros, se zampullen impunemente en las islas infestadas de caimanes, sin hacerles el menor caso. Los anfibios de aquel lago gozan sobre todo de una reputación bastante merecida de animales inofensivos. Pero, ¿no había evitado Joe un peligro para caer en otro? Dio a los acontecimientos el encargo de resolver este problema y, no pudiendo hacer otra cosa, se dejó conducir a la playa sin manifestar el menor miedo. Evidentemente, se decía, estos salvajes han visto el Victoria rozando las aguas del lago como un monstruo aéreo. Han sido testigos lejanos de mi caída y no pueden dejar de guardar consideraciones a un hombre caído del cielo. Dejémosles obrar a su gusto. Estaba yo sumido en estas reflexiones cuando aterrizó en medio de una muchedumbre aulladora, compuesta de individuos de ambos sexos y de todas las edades, aunque no de todos los colores. Se encontraba entre una tribu de Videomats, de un negro magnífico. No tuvo motivos para avergonzarse de la ligereza de su traje, ya que se hallaba desnudo a la última moda del país. Pero antes de tener tiempo de darse cuenta de su situación, no pudo equivocarse respecto a la adoración de que era objeto, lo que no dejó de tranquilizarle, si bien la historia de Cacé asaltó su memoria. Presiento que voy a convertirme de nuevo en un dios, en un hijo cualquiera de la luna. En fin, lo mismo da ese oficio que otro cualquiera cuando no se tiene elección. Lo que importa es ganar tiempo. Si veo pasar el Victoria, aprovecharé mi nueva posición para ofrecer a mis adoradores el espectáculo de una ascensión milagrosa. Mientras hacía yo estas reflexiones, la turba se agolpaba a su alrededor, se prosternaba ante él, aullaba, lo palpaba, se hacía familiar, y tuvo la buena idea de ofrecerle un magnífico festín, compuesto de leche agria y miel con arroz machacado. El digno muchacho, que de todo sabía sacar partido, hizo una de las mejores comidas de su vida y dio a su pueblo una justa idea de cómo devoran los dioses en las grandes ocasiones. Llegada la tarde, los magos de la isla lo cogieron respetuosamente de la mano y lo condujeron a una especie de choza rodeada de talismanes. Antes de penetrar en ella, Joe echó una mirada bastante inquieta a algunos montones de huesos que había alrededor del santuario, y estaba pensando en su posición cuando lo encerraron en la choza. Al anochecer, y aún después de muy entrada la noche, oyó cánticos de fiesta, el retumbar de una especie de tambor y un estrépito de chatarra, todo ello muy agradable para oídos africanos. Coros de aullidos acompañaban interminables danzas condimentadas con contorsiones y gestos, que se bailaban alrededor de la cabaña sagrada. Por entre los cañizos rebozados de lodo que formaban las paredes de la choza, Joe distinguía aquel conjunto ensordecedor, y tal vez en otras circunstancias le hubiera divertido tan extraña ceremonia, pero una idea muy desagradable atormentaba su mente. Aun mirando las cosas bajo el mejor aspecto posible, le parecía estúpido e incluso triste hallarse perdido en aquella comarca salvaje entre semejantes tribus. De los viajeros que habían llegado a aquellas comarcas, pocos habían vuelto a su patria. ¿Podía fiarse de la adoración de que era objeto? Tenía muy buenas razones para creer en la vanidad de las grandezas humanas. Se preguntó si, en aquel país, la adoración llevaría hasta el extremo de comerse al adorado. Pese a tan lamentable perspectiva, después de algunas horas de reflexión, el cansancio pudo más que las ideas negras y Joe se entregó a un sueño bastante profundo, que sin duda habría durado hasta el amanecer si no le hubiese despertado una humedad inesperada. Aquella humedad no tardó en convertirse en agua, que subió hasta cubrirle a Joe la mitad del cuerpo. «¿Qué es esto?», se dijo. «Una inundación, una tromba,
Un nuevo suplicio que han inventado esos negros, pues no pienso esperar a que el agua me llegue al cuello. Apuntaló sus atléticos hombros contra la frágil pared y consiguió derribarla. Entonces se encontró en medio del lago. No había isla. Se había sumergido durante la noche. Solo se veía en su lugar la inmensidad del Chad. Triste país para sus propietarios, pensó Joe, y volvió a ejercitar vigorosamente sus facultades natatorias. Un fenómeno bastante frecuente en aquel lago había salvado al valiente mozo. Del mismo modo que la isla en que él se hallaba, han desaparecido de la noche a la mañana otras que presentaban la solidez de una roca, y con frecuencia las poblaciones ribereñas han tenido que recoger a los infelices que han escapado con vida de tan terribles catástrofes. Joe ignoraba esta particularidad, mas no por eso dejó de aprovecharse de ella. Descubrió una barquichuela abandonada y no tardó en alcanzarla. No era más que un tronco de árbol toscamente ahuecado. Tenía dentro, afortunadamente, un par de remos, y Joe se dejó llevar a la deriva por una corriente bastante rápida. Orientémonos, se dijo. La estrella polar, que desempeña honradamente su oficio de indicar a todo el mundo el camino del norte, vendrá gustosa en mi ayuda. Se dejó llevar por la corriente, pues vio con satisfacción que le llevaba a la orilla septentrional del lago. Hacia las 2 de la mañana puso el pie en un promontorio cubierto de cañas espinosas que parecían muy molestas hasta para un filósofo. Pero con mucha oportunidad se hallaba allí un árbol que le ofrecía asilo entre sus ramas. Joe trepó a él para mayor seguridad y aguardó dormitando la luz del alba. Llegó la mañana con esa rapidez propia de las regiones ecuatoriales. Joe echó una mirada al árbol que le había servido de refugio durante la noche y le heló de terror un espectáculo inesperado. Las ramas del árbol estaban literalmente cubiertas de serpientes y camaleones, bajo cuyos apretados anillos desaparecía el follaje. Hubiérase dicho que era un árbol de una especie nueva que producía reptiles, los cuales, a los primeros rayos del sol, empezaron a agitarse y retorcerse. Joe experimentó un sentimiento de terror mezclado con asco, y se tiró del árbol entre desapacibles silbidos. «He aquí una aventura a la que nadie dará crédito», dijo. No sabía que las últimas cartas del doctor Vogel mencionaban esa singularidad de las orillas del Chad, donde los reptiles son más numerosos que en ningún otro país del mundo. Después de lo que acababa de ver, Joe resolvió ser más circunspecto en lo sucesivo y, orientándose por el sol, emprendió de nuevo su peregrinación hacia el noroeste. Evitó con el mayor cuidado cabañas, chozas, barracas, cuevas, en una palabra, todo lo que pudiera servir de receptáculo a la raza humana. ¿Cuántas veces levantó la vista al cielo? Esperaba ver al Victoria, y, aunque lo buscó en vano durante todo aquel día de marcha, no por ello disminuyó en lo más mínimo la confianza que tenía en su señor. Mucha firmeza de carácter necesitaba para aceptar tan filosóficamente su situación. Unióse el hambre a la fatiga, porque un hombre no repara sus fuerzas con raíces, médula de arbustos y frutas poco nutritivas. Y sin embargo, según sus cálculos, había avanzado unas 20 millas hacia el oeste. Las cañas del lago, las acacias y las mimosas habían lacerado con sus espinas su cuerpo, y sus pies ensangrentados sufrían al andar crueles dolores. Pero logró sobreponerse a sus padecimientos y resolvió pasar la noche junto al Chad. Allí tuvo que soportar las atroces picaduras de millares de insectos. La tierra estaba literalmente cubierta de moscas, mosquitos y hormigas de media pulgada de largo. A las 2 horas de estar en aquel sitio, no le quedaba ya a Joe ni una hilacha de la poca ropa que llevaba. Las hormigas la habían devorado toda sin dejarle ni un harapo. Aquella fue una noche terrible, en la que el viajero fatigado no encontró ni un instante de reposo. Los jabalíes, los búfalos y los ayubs, manatíes bastante agresivos, se agitaban entre la maleza y en las aguas del lago, y un concierto de fieras retumbaba en la noche. Joe no se atrevía a moverse. Su resignación y su paciencia eran ya casi insuficientes para sobrellevar una situación semejante. Llegó por fin el día. Joe se levantó precipitadamente, y júzguese cuál sería su asco al ver con qué inmundo animal había compartido su cama. Un sapo que medía 5 pulgadas de largo, un animal monstruoso, repugnante, que le miraba con sus grandes ojos redondos. Joe sintió que se le contraía el estómago y, sacando alguna fuerza de su propia repugnancia, corrió al lago y se zambulló en sus aguas. Aquel baño mitigó un poco la comezón que le atormentaba y, después de mascar unas cuantas hojas, volvió a emprender su camino con una obstinación y un empeño de los que él mismo no sabía lo que hacía, aunque sentía en su interior un poder superior a la desesperación. Sin embargo, le torturaba un hambre terrible, viéndose obligado a ceñirse fuertemente una liana en torno al cuerpo. Su estómago, menos resignado que él, se quejaba. Con todo, sentía un bienestar relativo al comparar sus padecimientos con los sufridos en el desierto, cuando le acosaba la sed, pues ahora podía saciarla a cada paso. ¿Dónde estará el Victoria?, se preguntaba. El viento viene del norte. ¿Cómo es que el globo no vuelve hacia el lago?
Sin duda, mi señor se habrá detenido en algún sitio para restablecer el equilibrio. Para el efecto, debió de bastarle el día de ayer, y por consiguiente es muy posible que hoy... Pero procedamos como si lo hubiese perdido para siempre. Después de todo, si tuviera la suerte de llegar a una de las poblaciones del lago, me hallaría en la misma posición que los viajeros de que me ha hablado mi señor. ¿Por qué no había de salir yo de apuros como ellos? Algunos han regresado a su país. ¿Qué diablos? Valor y veremos. Y mientras hablaba, andaba, y andando llegó a un bosque donde encontró a un grupo de negros salvajes ocupados en empozoñar sus flechas con zumo de euforbio. Tal actividad constituye una de las principales ocupaciones de las tribus de aquellas comarcas, y se efectúa con una especie de ceremonia solemne. Inmóvil y sin respirar, se hallaba oculto en la maleza cuando, al alzar la vista, vio entre el follaje al Victoria, que se dirigía hacia el lago apenas a 100 pies de su cabeza, y no podía dar ninguna voz para que le oyeran, ni tampoco salir de su escondrijo para dejarse ver. Una lágrima asomó a sus ojos, y no de desesperación, sino de reconocimiento. Su señor le estaba buscando. Su señor no le abandonaba. Tuvo que esperar a que se marchasen los negros y entonces pudo salir de la maleza y dirigirse a la orilla del Chad. Pero entonces el Victoria se perdía a lo lejos en el cielo. Joe, que abrigaba la convicción de que volvería a pasar, resolvió esperarlo, y volvió a pasar, efectivamente, pero más al este. Joe corrió, hizo 1000 señas, dio 1000 gritos. En vano. Un viento violento arrastraba al globo a una velocidad irresistible. La energía y la esperanza abandonaron por primera vez el corazón del desgraciado. Se vio perdido, creyó que su señor había partido para no volver y le faltó hasta la fuerza para seguir reflexionando con serenidad. Como un loco, con los pies ensangrentados y el cuerpo magullado, estuvo andando sin parar durante todo el día y parte de la noche. Se arrastraba ya de rodillas, ya a gatas, veía acercarse el momento en que, faltándole las fuerzas, tenía que morir. Así llegó a un pantano, o más bien a lo que pronto supo que era un pantano, pues estaba ya muy entrada la noche, y cayó inesperadamente en él. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su desesperada resistencia, se fue hundiendo poco a poco en aquel terreno cenagoso, que a los pocos minutos ya le cubría la mitad del cuerpo. Aquí está la muerte, se dijo. ¿Y qué muerte? Luchó, forcejeó con denuedo, hasta con rabia, pero sus esfuerzos sólo servían para sepultarle más y más en aquella tumba que se cavaba él mismo. Ni el tronco de un árbol, ni una miserable caña donde agarrarse. Comprendió que todo para él había concluido y cerró los ojos. «Señor, señor, socorro», gritó. Y su voz desesperada, aislada, ahogada ya, se perdió en el silencio de la noche. Capítulo 36. Un grupo a lo lejos, un tropel de árabes, la persecución, es él, caída del caballo, el árabe estrangulado, una bala de Kennedy, maniobra, rescate al vuelo, Joe a salvo. Desde que Kennedy había vuelto a tomar su puesto de observación en la proa de la barquilla, no cesó un momento de escudriñar con la mayor atención el horizonte. Pasado algún tiempo, se volvió al doctor y le dijo: «Si no me equivoco, allá a lo lejos hay un grupo en movimiento, no siéndome aún posible distinguir si es de hombres o de animales. Lo cierto es que se agitan violentamente, pues levantan una nube de polvo». «¿No será un viento contrario?», preguntó Samuel, «tromba que nos arrastraría de nuevo hacia el norte». Y se levantó para examinar el horizonte. «No lo creo, Samuel», respondió Kennedy. «Es una manada de gacelas o de toros salvajes». «Tal vez, Dick, pero, sea lo que sea, se halla al menos a 9 o 10 millas de distancia, y yo no alcanzo a ver nada, ni aun con el anteojo. De todos modos, no lo perderé de vista. Hay, en lo que vislumbro, algo extraordinario que excita mi curiosidad, sin saber por qué. Diríase que es una maniobra de caballería. Y lo es, son jinetes. Mira». El doctor observó con atención el grupo indicado. «Creo que tienes razón», dijo. «Es un destacamento de árabes o de tibúes, que lleva la misma dirección que nosotros. Pero nosotros corremos mucho más, y les daremos alcance enseguida. Dentro de media hora estaremos en condiciones de ver y juzgar lo que debemos hacer». Kennedy seguía mirando atentamente con el anteojo. La masa de jinetes se hacía cada vez más visible. Algunos de ellos se apartaban del grupo. «Evidentemente», repuso Kennedy, «es una maniobra o una cacería. Diríase que esas gentes persiguen algo, y me gustaría saber lo que es». «Paciencia, Dick. Dentro de poco los alcanzaremos, y hasta les dejaremos atrás, si no toman otra dirección. Avanzamos a una velocidad de 20 millas por hora, y no hay caballo que resista semejante carrera». Kennedy siguió observando y unos minutos después dijo: «Son árabes corriendo a todo escape. Los distingo perfectamente. Hay unos 50. Veo sus ropajes ahuecados por el viento. Es un ejercicio de caballería.
Su jefe les precede a una distancia de 100 pasos, y todos le siguen precipitadamente. Sean quienes sean, Dick, no deben inspirarnos ningún miedo, pero si es necesario, nos elevaremos. —Aguarda, aguarda, Samuel —exclamó Dick. —Es curioso —añadió después de un nuevo examen—. Hay algo que no puedo explicarme. A juzgar por sus esfuerzos y la irregularidad de su línea, esos árabes no siguen, sino que persiguen. ¿Estás seguro de ello, Dick? —Evidentemente. No me equivoco. Es una cacería, pero van a la caza de un hombre. El que les precede no es su jefe, sino un fugitivo. —¿Un fugitivo? —dijo Samuel, conmovido. —Sí, no lo perdamos de vista y esperemos. En poco tiempo disminuyó 3 o 4 millas de distancia que separaba el globo de los jinetes, pese a la prodigiosa ligereza con que éstos corrían. —Samuel, Samuel —exclamó Kennedy con voz trémula—. ¿Qué ocurre, Dick? ¿Es una alucinación? ¿Es posible? ¿Qué quieres decir? Espera. El cazador limpió rápidamente los cristales del anteojo y volvió a mirar. ¿Qué? —le preguntó el doctor. —Es él, Samuel. —Él —exclamó éste—. Él. Aquella palabra lo decía todo. No había necesidad de nombrarle. Es él a caballo, a menos de 100 pasos de sus enemigos. ¡Huye! —Es Joe —dijo el doctor, palideciendo—. No puede vernos en su fuga. —Nos verá —respondió Ferguson, disminuyendo la llama del soplete. —¿Pero cómo? Dentro de 5 minutos estaremos a 50 pies de tierra. Dentro de 15 estaremos encima de él. Debemos disparar un tiro para prevenirle. No, no puede retroceder. Le cortan la retirada. ¿Qué hacer, pues? Aguardar. ¿Aguardar? ¿Y esos árabes? Los alcanzaremos. Los dejaremos atrás. Nos encontramos a menos de 2 millas de ellos. Con tal de que el caballo de Joe resista. —Dios bendito —exclamó Kennedy—. ¿Qué pasa? Kennedy había lanzado un grito de desesperación al ver a Joe rodar por tierra. Su caballo, rendido, extenuado, acababa de caer. —Nos ha visto —exclamó el doctor—. Al levantarse nos ha hecho una seña. Pero los árabes van a alcanzarle. ¿A qué espera? —¡Ah! ¡Valiente! ¡Hurra! —gritó el cazador, sin poder reprimir su entusiasmo. Joe, tras levantarse en el preciso instante en que se abalanzaba sobre él uno de los jinetes más rápidos, dio un salto como una pantera, evitó el golpe, se lanzó a la grupa, asió al árabe de la garganta, lo estranguló, lo derribó y prosiguió en el caballo de su enemigo su rápida fuga. Los árabes lanzaron un grito de furor, pero centrados totalmente en la persecución del fugitivo, no habían visto al Victoria, que estaba a 500 pasos detrás de ellos y a menos de 30 pies del suelo. Ellos distaban entonces del perseguido menos de 20 cuerpos de caballo. Uno de ellos estaba ya casi tocando a Joe e iba a traspasarle con su lanza cuando Kennedy, que seguía todos sus movimientos, lo derribó de un balazo. Joe ni siquiera se volvió al oír el disparo. Una parte de los perseguidores se detuvo e hincó la frente en el polvo al ver el Victoria, pero los demás continuaron acosando de cerca al fugitivo. —¿Pero qué hace Joe? —exclamó Kennedy—. No se detiene. —Sabe lo que se hace, Dick. Le he comprendido. Sigue la dirección del globo. Cuenta con nuestra inteligencia. Bien, valiente. Se lo arrebataremos a los árabes en sus mismas barbas. No estamos más que a 200 pasos. —¿Qué hay que hacer? —preguntó Kennedy. —Deja la carabina. Ya está —dijo el cazador, soltando el arma—. ¿Y ahora? ¿Puedes sostener en tus brazos 150 libras de lastre? Aunque sean más. Bastan las que te digo. Y el doctor fue amontonando sacos de arena sobre los brazos de Kennedy. Colócate en la popa de la barquilla y estate preparado para echar todo el lastre de golpe. Pero, por Dios, no lo arrojes antes de que te lo diga. Descuida. De otro modo, erraríamos el golpe y perderíamos a Joe irremisiblemente. Te comprendo perfectamente. El Victoria caía entonces casi verticalmente sobre el grupo de jinetes que perseguían a Joe a galope tendido. El doctor, en la proa de la barquilla, tenía en la mano la escala desplegada, preparado para soltarla en el momento preciso. Joe se había mantenido a una distancia de 50 pies de los perseguidores, a quienes el Victoria dejó algo rezagados. —Atención, Kennedy. Cuando digas «Joe, alerta», gritó el doctor con voz sonora al tiempo que soltaba la escala, cuyos últimos peldaños levantaron polvo del suelo. Al llamarle el doctor, Joe, sin detener el caballo, había vuelto la cabeza. La escala se desplegó junto a él y, en un momento, se agarró a ella. —¡Abajo! —gritó el doctor a Kennedy. —¡Allá va! Y el Victoria, descargado de un peso superior al de Joe, se elevó 150 pies de golpe. Joe se agarró con fuerza a la escala para no ceder a sus violentas sacudidas. Hizo a los árabes una mueca indescriptible y, trepando con la agilidad de un mono, llegó a los brazos de sus compañeros. —Señor, señor Dick —exclamó, y, rendido por la emoción y la fatiga, cayó desvanecido, mientras Kennedy, casi delirante, exclamaba: —¡Salvado! ¡Salvado! —Pues no faltaba más —dijo el doctor, que había recobrado su impasibilidad habitual.
Joe estaba casi desnudo y llevaba impresos sus padecimientos en los ensangrentados brazos en el cuerpo, cubierto de cardenales y magulladuras. El doctor curó sus heridas y lo acostó bajo la tienda. Joe recobró luego el sentido y pidió un vaso de aguardiente, que el doctor le dejó beber, porque a Joe no había que tratarlo como la generalidad de los enfermos. Después de beber, el valiente criado estrechó la mano de sus dos compañeros y se manifestó dispuesto a contar su historia. Pero como el doctor no le permitió hablar, concilió un profundo sueño que bien lo necesitaba. En aquellos momentos el Victoria trazaba una línea oblicua hacia el oeste. Empujado por un viento muy fuerte, volvió a las orillas del desierto espinoso, por encima de las palmeras curvadas o arrancadas por el ímpetu de la tormenta, y, tras haber recorrido casi 200 millas desde el rescate de Joe, al anochecer superó los 10 grados de longitud este. Capítulo 37. El camino del oeste, el despertar de Joe, su terquedad, fin de la historia de Joe, Tegelel, zozobras de Kennedy, rumbo al norte, una noche cerca de Agadez. Durante la noche pareció que el viento también quería descansar de sus fatigas del día, y el Victoria permaneció pacíficamente sobre la copa de un corpulento sicomoro. El doctor y Kennedy se repartieron la guardia, y Joe durmió de un tirón por espacio de 24 horas. Que duerma, dijo Ferguson. El reposo es el único remedio que necesita, y la naturaleza se encargará de completar su curación. Al amanecer, volvió a soplar un viento fuerte, pero variable. Tan pronto se dirigía al norte como al sur, aunque finalmente el Victoria fue empujado hacia el oeste. El doctor, mapa en mano, reconoció el reino de Damergu, territorio de suaves ondulaciones y muy fértil, con aldeas cuyas chozas están construidas con altas cañas y ramas de asalpesia entrelazadas. En los campos cultivados, las gavillas se alzaban sobre una especie de andamios destinados a preservarlas de la acción de ratones y termitas. No tardaron en llegar a la ciudad de Zinder, fácil de reconocer por su gran plaza de las ejecuciones, en cuyo centro se levanta el árbol de la muerte. Al pie de éste vela el verdugo, y cualquiera que pasa bajo su sombra es inmediatamente ahorcado. Consultando la brújula, Kennedy no pudo abstenerse de decir: «Otra vez rumbo al norte». «¿Qué importa? Si el viento nos lleva a Tombuctú, no tendremos motivos de queja. Nunca se habrá verificado un viaje en mejores condiciones. Ni con mejor salud», añadió Joe, asomando su apacible semblante por entre las cortinas de la tienda. «Aquí tenemos a nuestro valiente amigo, a nuestro salvador. ¿Qué tal va?» «De maravilla, señor Kennedy, de maravilla. Nunca ha estado mejor que ahora. No hay nada que entone tanto a un hombre como un viaje de recreo precedido de un baño en el Chad. ¿No es cierto, señor?» «Noble corazón», respondió Ferguson, estrechándole la mano. «Cuántas angustias e inquietudes nos has ocasionado». «¿Y ustedes a mí qué? ¿Creen que estaba muy tranquilo pensando en su suerte? Bien pueden vanagloriarse de haberme hecho pasar un miedo mortal». «Nunca nos entenderemos, Joe, si te tomas las cosas de ese modo. Ya veo que la caída no le ha cambiado», añadió Kennedy. «Tu desprendimiento ha sido sublime, muchacho, y nos ha salvado, porque el Victoria caía en el lago y una vez allí nada podría sacarlo. Pero si mi desprendimiento, como les gusta llamar a mi zambullida, les ha salvado, ¿no me ha salvado también a mí, puesto que aquí estamos los tres sanos y salvos? No tenemos, por consiguiente, nada que agradecernos». «No hay manera de entenderse con este mozo», dijo el cazador. «La mejor manera de entendernos», replicó Joe, «es no hablar más del asunto. Lo pasado, pasado. Bueno o malo, no hay que recordarlo». «Qué terco eres», dijo el doctor, riendo. «Pero, ¿nos contarás al menos tu historia?» «Si se empeñan, pero antes voy a asar este soberbio ganso, pues ya veo que el señor Dick ha hecho de las suyas». «Ya lo creo, Joe. Pues bien, vamos a ver cómo se porta un ganso de África en un estómago europeo». Una vez dorado el ganso, al calor del soplete, fue devorado al instante. Joe comió en abundancia, como era natural que lo hiciese después de tan prolongado ayuno. Después del té y del grog, puso a sus compañeros al corriente de sus aventuras. Habló con cierta emoción, pese a considerar los acontecimientos bajo el punto de vista de su filosofía habitual. El doctor le estrechó varias veces la mano, al ver en él un criado más interesado en la salvación de su señor que en la suya propia, y, respecto al sumergimiento de la isla de Bidiomatz, le explicó la frecuencia en el lago Chad de tan notable fenómeno. Por fin Joe, prosiguiendo su narración, llegó al momento en que, hundido en el pantano, lanzó un último grito de desesperación. «Yo me creía perdido, señor, y a usted se dirigían mis pensamientos. Realicé terribles esfuerzos sin que pueda decir cómo. Estaba totalmente decidido a no dejarme engullir sin oponer resistencia, cuando, a 2 pasos de mí, ¿qué creen que vi? Un pedazo de cuerda recién cortada. Multipliqué mis esfuerzos y, echando el resto, pude llegar a coger el cable. Tiré de él y, después de mucho tirar, puse el pie en tierra firme.
En el otro extremo de la cuerda encontré un ancla. Oh, señor, y creo que tengo todo el derecho a llamarla el ancla de la salvación, si usted no ve ningún inconveniente en ello. La reconocí. Era un ancla del Victoria. Ustedes habían tomado tierra en aquel mismo punto. Seguí la dirección de la cuerda, que me indicaba la suya, y después de nuevos esfuerzos salí del atolladero. Con la libertad de mis miembros había recobrado el ánimo, y caminé durante parte de la noche alejándome del lago. Llegué al fin a la entrada de un inmenso bosque, donde había un cercado en el que pastaban tranquilamente unos cuantos caballos. ¿No les parece que hay ocasiones en la vida en que no hay nadie que no sepa montar a caballo? Sin perder un minuto en reflexionar, me monté de un salto en uno de los cuadrúpedos y eché a correr a todo escape en dirección al norte. No les hablaré de las ciudades que no vi ni de las aldeas que evité. Atravesé campos sembrados, salté zanjas, corrí, volé y así llegué a las lindes de las tierras cultivadas. Estaba en el desierto. Mejor, tendría más horizonte ante mí y observaría más objetos mi mirada. Esperaba ver al Victoria, que no debía de andar muy lejos, pero no fue así. Seguí al galope y al cabo de 3 horas me metí como un imbécil en un campamento de árabes. ¡Ah, qué persecución! Señor Kennedy, le aseguro que un cazador no sabe lo que es una cacería hasta que ha sido cazado él mismo. Le aconsejo, sin embargo, que no desee saberlo a tanta costa. Mi caballo no podía más. Los bárbaros me seguían de cerca, los tenía ya encima. En ese momento me caí, y, no quedándome otro recurso, salté a la grupa de uno de mis perseguidores. Yo no le deseaba ningún mal, y no debe guardarme ningún rencor por haberle estrangulado. Pero yo les había visto, y el resto ya lo saben. El Victoria me siguió y ustedes me cogieron al vuelo, como se coge una sortija en el juego de este nombre. ¿No tienen razón en confiar? Ya ve, señor Samuel, que todo lo que ha pasado es muy sencillo y lo más natural del mundo. Dispuesto estoy a repetir lo hecho, si la ocasión lo requiere. Es cosa de la que ni siquiera vale la pena de hablar. Mi buen Joe, respondió el doctor, muy conmovido, no en vano confiábamos en tu inteligencia y destreza. No hay más que seguir los acontecimientos para salir de apuros. Lo mejor es aceptar las cosas como se presentan. Durante la narración de Joe, el globo había salvado rápidamente una extensión de país considerable. Kennedy señaló en el horizonte una multitud de casas que ofrecían el aspecto de una ciudad. El doctor consultó el mapa y reconoció la ciudad de Tagelel, en el Damergu. Aquí, dijo, volveremos a encontrar el camino de Bath. Tenemos a la vista el punto donde se separó de sus dos compañeros, Richardson y Overwey. El primero debía seguir la senda de Cinder, y el segundo la de Moradi, y ya sabéis que, de los 3 viajeros, Bath es el único que volvía a Europa. Así pues, dijo el cazador, siguiendo en el mapa la dirección del Victoria, avanzamos directamente hacia el norte. Directamente, amigo Dick. ¿Y eso no te inquieta un poco? ¿Por qué? Porque nos dirigimos a Trípoli, cruzando el gran desierto. Espero no ir tan lejos, amigo mío. ¿Dónde, pues, piensas detenerte? Dime, Dick, ¿no sientes curiosidad por ver Tombuctú? ¿Tombuctú? Sin duda, repuso Joe. Nadie debe permitirse hacer un viaje a África sin visitar Tombuctú. Serás el 5º o 6º europeo que haya visto esa ciudad misteriosa. Pues vamos a Tombuctú. Entonces, deja que lleguemos entre 17 y 18 grados de latitud norte y allí buscaremos un viento favorable que nos empuje hacia el oeste. De acuerdo, respondió el cazador, pero ¿tenemos aún que avanzar mucho hacia el norte? 150 millas, al menos. Entonces, replicó Kennedy, voy a dormir un poco. Duerma, respondió Joe, y usted también, señor. Sin duda tiene necesidad de descanso, porque les he hecho velar de una manera indiscreta. El cazador se tendió bajo la tienda, pero Ferguson, que era infatigable, permaneció en su puesto de observación. 3 horas después, el Victoria salvaba con suma rapidez un terreno pedregoso, con hileras de altas montañas peladas de base granítica. Algunos picos aislados llegaban a alcanzar una altura de 4000 pies. Las jirafas, los antílopes y los avestruces saltaban con maravillosa agilidad entre bosques de acacias, mimosas, guamos y palmeras. Tras la aridez del desierto, la vegetación recobraba su imperio. Aquel era el país de los cailúas, que se tapan la cara con una banda de algodón, igual que sus peligrosos vecinos, los tuaregs. A las 10 de la noche, después de una soberbia travesía de 250 millas, el Victoria se detuvo sobre una ciudad importante, de la cual, al suave resplandor de la luna, se veía una parte medio en ruinas. Algunas cúpulas y minaretes de mezquitas reflejaban en distintos puntos los blancos rayos de la luna, y el doctor, calculando la altura de las estrellas, reconoció que se hallaban en las inmediaciones de Agadez. Dicha ciudad, centro en otro tiempo de un inmenso comercio, caminaba ya rápidamente hacia su ruina en la época en la que la visitó el doctor Bath. El Victoria, aprovechando la oscuridad, tomó tierra a 2 millas de Agadez, en un gran campo de mijo. La noche fue bastante tranquila.
A las 5 de la mañana el globo se vio solicitado hacia el oeste, incluso un poco al sur, por un viento ligero. Ferguson se apresuró a aprovechar tan excelente ocasión. Se elevó rápidamente y partió envuelto en los rayos del sol naciente. Capítulo 38. Travesía rápida. Resoluciones prudentes. Caravanas. Chubascos continuos. Gao. El Níger. Goldberry, Giffroy y Gray. Mungo Park. Lyne. René Caillet. Clapperton. John y Richard Lander. El 17 de mayo fue tranquilo y sin ningún incidente. El desierto empezaba de nuevo. Un viento no muy fuerte volvía a empujar al Victoria hacia el sudoeste. El globo no oscilaba ni a derecha ni a izquierda, trazando su sombra en la arena una línea absolutamente recta. El doctor, antes de partir, había renovado prudentemente su provisión de agua, temiendo no poder tomar tierra en aquellas comarcas plagadas de tuaregs. La meseta, cuya elevación era de 1800 pies sobre el nivel del mar, descendía hacia el sur. Cortando el camino de Agadez a Murzuk, en el que se distinguían muchas pisadas de camellos, los viajeros llegaron por la noche a 16 grados de latitud norte y 4 grados 55 minutos de longitud este, después de haber recorrido 180 millas de prolongada monotonía. Durante aquel día, Joe condimentó las últimas aves, que no habían recibido más que una preparación preliminar. Para cenar sirvió unos pinchitos de chocha sumamente apetitosos. Como el viento era favorable, el doctor resolvió proseguir su camino durante la noche, muy clara por alumbrarla una luna casi llena. El Victoria ascendió a una altura de 500 pies, y en toda aquella travesía nocturna, de unas 60 millas, no se habría visto turbado ni el ligero sueño de un niño. El domingo por la mañana varió de nuevo el viento hacia el noroeste. Algunos cuervos cruzaban los aires, y en el horizonte se distinguían numerosos buitres, que afortunadamente no se acercaron. La aparición de aquellas aves indujo a Joe a cumplimentar a su señor por su feliz idea de embutir un globo dentro de otro. ¿Qué sería de nosotros estas horas? Dijo, con un solo envoltorio. Este segundo globo es como la lancha del buque que reemplaza a este en caso de naufragio. Tienes razón, Joe, pero mi lancha me causa alguna zozobra, pues no vale tanto como el buque. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kennedy. Quiero decir que el nuevo Victoria es inferior al otro, bien porque la tela se haya desgastado a causa del roce, o bien porque la gutapercha se haya derretido al calor del serpentín. Lo cierto es que noto cierta pérdida de gas. Hasta ahora no es gran cosa, pero no deja de ser apreciable. Tenemos tendencia a bajar, y para impedirlo me veo obligado a dar mayor dilatación al hidrógeno. ¡Demonios!, exclamó Kennedy. No se me ocurre ninguna solución. No la tiene, amigo Dick, por lo que creo que deberíamos darnos prisa e incluso evitar detenernos de noche. ¿Estamos aún lejos de la costa?, preguntó Joe. ¿Qué costa, muchacho? ¿Sabemos acaso a dónde nos conducirá el azar? Todo lo que puedo decirte es que Tombuctú todavía se encuentra 400 millas al oeste. ¿Y cuánto tiempo tardaremos en llegar? Si el viento no nos desvía demasiado, cuento con encontrar dicha ciudad el martes al anochecer. Entonces, dijo Joe, señalando una larga comitiva de bestias y de hombres que avanzaba por el desierto, llegaremos antes que aquella caravana. Ferguson y Kennedy se asomaron y vieron una gran aglomeración de seres de toda especie. Había allí más de 150 camellos, de esos que por 12 muzcabas de oro van de Tombuctú a Tafilete con una carga de 500 libras. Todos llevaban bajo la cola un talego destinado a recoger sus excrementos, que es el único combustible con que se puede contar en el desierto. Aquellos camellos de los tuaregs son de una especie superior a todas las demás, pues pueden pasar de 3 a 7 días sin beber y 2 sin comer. Además, superan en ligereza a los caballos y obedecen con inteligencia al cabir o conductor de la caravana. Son conocidos en el país con el nombre de mearis. Tales fueron los pormenores dados por el doctor, mientras sus compañeros contemplaban aquella multitud de hombres, mujeres y niños que caminaban penosamente por una arena movediza, contenida únicamente por algunos cardos, hierbas agostadas y zarzales muy ruines. El viento borraba casi instantáneamente la huella de sus pasos. Joe preguntó cómo lograban los árabes orientarse en el desierto y encontrar los pozos esparcidos en aquella soledad inmensa. Los árabes, respondió Ferguson, han recibido de la naturaleza un maravilloso instinto para reconocer su rumbo. Donde un europeo se desorientaría, ellos no vacilan nunca. Una piedra insignificante, un guijarro, una hierbecita, el indiferente matiz de las arenas les basta para avanzar con seguridad completa. Durante la noche se guían por la estrella polar. No andan más que 2 millas por hora y descansan a mediodía, que es cuando hace más calor. No hace falta decir más para comprender cuánto tiempo invertirán en atravesar el Sáhara, que es un desierto de más de 900 millas.
pero el Victoria ya se encontraba lejos de las miradas atónitas de los árabes, que debieron de envidiar su rapidez. Por la tarde pasaban por los 2 grados 20 minutos de longitud norte, y durante la noche avanzó más de 1 grado. El lunes cambió el tiempo completamente. Empezó a diluviar, y fue preciso resistir el exceso de peso con que la lluvia cargaba el globo y la barquilla. Aquel aguacero continuado explicaba que toda la superficie del país fuese una inmensa ciénaga. Reaparecía la vegetación con mimosas, baobabs y tamarindos. Era el Sonray, con sus aldeas pobladas de chozas, cuyos techos presentan cierta semejanza con gorros armenios. Había pocas montañas, reduciéndose éstas a colinas muy bajas que forman barrancos y despeñaderos incesantemente cruzados por chochas y pintadas. Un impetuoso torrente cortaba en diversos puntos las sendas, que los indígenas atravesaban agarrándose a un bejuco tendido entre 2 árboles. Los bosques iban poco a poco siendo reemplazados por junglas donde se agitaban caimanes, hipopótamos y rinocerontes. No tardaremos en ver el Níger, anunció el doctor. El terreno se metamorfosea en la proximidad de los grandes ríos. Esos caminos andantes, según una feliz expresión, han traído con ello primero la vegetación y más adelante traerán la civilización. Así es como el Níger, en su trayecto de 250 millas, ha sembrado en sus márgenes las más importantes ciudades de África. Eso, dijo Joe, me recuerda la historia de aquel gran admirador de la providencia, de la cual decía que era acreedora a sus aplausos por haber hecho pasar los ríos por las grandes ciudades. Hacia mediodía, el Victoria pasó sobre una población llamada Gao, que fue en otro tiempo una gran capital y a la sazón se hallaba reducida a una aglomeración de chozas bastante miserables. He aquí el sitio, dijo el doctor, por el cual Barth atravesó el Níger a su regreso de Tombuctú. El Níger, ese río famoso de la antigüedad, el rival del Nilo, al cual la superstición pagana atribuyó un origen celestial. El Níger, como el Nilo, ha atraído la atención de los geógrafos de todos los tiempos, y su exploración, más aún que la del Nilo, ha costado numerosas víctimas. El Níger corría entre 2 orillas muy separadas una de otra, y sus aguas fluían hacia el sur con cierta violencia, pero los viajeros apenas tuvieron tiempo de observar sus curiosos contornos. Me dispongo a hablaros de ese río, dijo Ferguson, y está ya lejos de nosotros. El Níger, que casi puede competir con el Nilo en longitud, recorre una extensión inmensa del país, y según la comarca que atraviesa, toma los nombres de Diuleba, Mayo, Eguirreu, Cuorra y otros, todos los cuales significan el río. ¿Siguió el doctor Barth este camino?, preguntó Kennedy. No, Dick. Al dejar el lago Chad, atravesó las principales ciudades de Bornu y cruzó el Níger por Sau, 4 grados más abajo de Gao. Luego penetró en el seno de las inexploradas comarcas que el Níger encierra en su recodo y, después de 8 meses de nuevas fatigas, llegó a Tombuctú, lo que nosotros, con un viento tan rápido, haremos en 3 días escasos. ¿Se ha descubierto el nacimiento del Níger?, preguntó Joe. Hace ya mucho tiempo, respondió el doctor. El reconocimiento del Níger y de sus afluentes atrajo numerosas exploraciones, de las cuales os indicaré las principales. De 1749 a 1758, Adamson reconoce el río y visita Gorea. De 1785 a 1788, Goldberry y Giffroy recorren los desiertos de la Senegambia y suben hasta el país de los moros, que asesinaron a Saunier, Brisson, Adam, Riley, Cochelet y otros muchos infortunados. Viene entonces el ilustre Mungo Park, amigo de Walter Scott y escocés como él. Enviado en 1795 por la Sociedad Africana de Londres, alcanza Bambarra, ve el Níger, recorre 500 millas con un traficante de esclavos, explora la costa de Gambia y regresa a Inglaterra en 1797. Vuelve a partir el 30 de enero de 1805 con su cuñado Anderson, el dibujante Scott y un grupo de operarios. Llega a Gorea, se une a un destacamento de 35 soldados y vuelve a ver el Níger el 19 de agosto. Pero entonces, a consecuencia de las fatigas, de las privaciones, de los malos tratos, de las inclemencias del cielo y de la insalubridad del país, no quedaban ya vivos más que 11 de los 40 europeos. El 16 de noviembre llegaron a manos de su esposa las últimas cartas de Mungo Park, y un año después se supo por un comerciante del país que, al llegar a Buse, a orillas del Níger, el 23 de diciembre, el desventurado viajero vio cómo arrojaban su barca por las cataratas del río antes de ser degollado por los indígenas. ¿Y un fin tan terrible no contuvo a los exploradores? Al contrario, Dick, porque entonces no sólo hubo que reconocer el río, sino también buscar los papeles del viajero. En 1816 se organizó en Londres una expedición, en la cual toma parte el mayor Gray. Llega a Senegal, penetra en el Futa de Ayón, visita las poblaciones Fulás y Mandingas y regresa a Inglaterra sin otro resultado. En 1822
El mayor Lyne explora toda la parte de África occidental próxima a las posesiones inglesas, siendo el primero en llegar a las fuentes del Níger. Según sus documentos, el nacimiento de este río inmenso no tiene 2 pies de ancho. Es fácil de saltar, dijo Joe. Fácil, replicó el doctor. Según la tradición, cualquiera que intenta cruzar de un salto aquel manantial es inmediatamente engullido, y quien quiera sacar agua de él se siente rechazado por una mano invisible. ¿Y me está permitido, preguntó Joe, no creer una palabra de la tradición? Nadie te lo impide. 5 años después, el mayor Lyne atravesaría el Sáhara, penetraría en Tombuctú y moriría estrangulado unas millas más arriba por los Ulad Siham, que querían obligarle a hacerse musulmán. Otra víctima, exclamó el cazador. Entonces, un joven valeroso y con muy escasos recursos emprendió y llevó a cabo el viaje moderno más asombroso. Me refiero al francés René Caillié. Después de varias tentativas, en 1819 y en 1824, partió de nuevo el 19 de abril de 1827 de Río Núñez. El 3 de agosto llegó tan extenuado y enfermo a Timé que no pudo proseguir su viaje hasta 6 meses después, en enero de 1828. Se incorporó entonces a una caravana, protegida por su traje oriental, llegó al Níger el 10 de marzo, penetró en la ciudad de Yené, se embarcó y descendió por el río hasta Tombuctú, a donde llegó el 30 de abril. En 1670, otro francés, Imbert, y en 1810, un inglés, Robert Adams, tal vez habían visto aquella curiosa ciudad. Pero René Caillié sería el primer europeo que suministrara datos exactos. El 4 de mayo se separó de aquella reina del desierto. El 9 reconoció el lugar exacto donde fue asesinado el mayor Lyne. El 19 llegó a El Araguán y dejó aquella ciudad comercial para cruzar, corriendo 1000 peligros, las vastas soledades comprendidas entre Sudán y las regiones septentrionales de África. Por último, entró en Tánger, y el 28 de septiembre embarcó para Toulon, de suerte que en 19 meses, pese a una enfermedad de 180 días, había atravesado África de oeste a norte. Si Caillié hubiera nacido en Inglaterra, se le habría honrado como al más intrépido viajero de los tiempos modernos, como al mismo Mungo Park, pero en Francia no se le apreció en todo su valor. Era un valiente explorador, dijo el cazador. ¿Y qué fue de él? Murió a los 39 años, de resultas de sus fatigas. En Inglaterra se le habrían tributado los mayores honores, pero en Francia se creyó haber hecho bastante adjudicándole en 1828 el premio de la Sociedad Geográfica. Y mientras él realizaba tan maravilloso viaje, un inglés concebía la misma empresa y la intentaba con igual valor, aunque con menos fortuna. Se trata del capitán Clapperton, el compañero de Denham. En 1829 entró en África por la costa oeste en el Golfo de Benin, siguió las huellas de Mungo Park y de Lyne, encontró en Busa los documentos relativos a la muerte del primero, y llegó el 20 de agosto a Sakatu, donde, tras haber sido apresado, exhaló el último suspiro entre los brazos de su fiel criado Richard Lander. ¿Y qué fue de ese tal Lander?, preguntó Joe con mucho interés. Consiguió llegar a la costa y regresar a Londres con los papeles del capitán y una relación exacta de su propio viaje. Entonces ofreció sus servicios al gobierno para completar el reconocimiento del Níger. Incorporó a su empresa a su hermano John, segundo hijo de una humilde familia de Cornualles, y de 1829 a 1831 ambos bajaron por el río desde Busa hasta su desembocadura, describiendo el camino milla a milla y aldea por aldea. Entonces, ¿esos dos hermanos se libraron de la muerte común?, preguntó Kennedy. Sí, al menos en aquella exploración. Pero en 1833 Richard emprendió un tercer viaje al Níger y murió de un balazo junto a la desembocadura del río. Ya veis, pues, amigos, que el país que atravesamos ha sido testigo de nobles sacrificios que con harta frecuencia no han tenido más recompensa que la muerte. Capítulo 39. El país en el recodo del Níger. Vista fantástica de los montes Ombori, Kabar, Tombuctú, plano del Dr. Barr. Decadencia, a donde el cielo le plazca. El doctor Ferguson quiso matar el tiempo en aquel pesado día, dando a sus compañeros 1000 detalles acerca de la comarca que atravesaban. El terreno, bastante llano, no presentaba ningún obstáculo para su marcha. La única preocupación del doctor era el maldito viento del noroeste, que soplaba furiosamente y le alejaba de la latitud de Tombuctú. El Níger, después de haber subido hasta esta ciudad por la parte norte, crece hasta convertirse en un inmenso chorro de agua y desemboca en el océano Atlántico formando un ancho delta. En aquel recodo el país es muy variado, distinguiéndose tan pronto por una exuberante fertilidad como por una aridez extrema. Llanuras incultas suceden a campos de maíz, que son luego reemplazados por dilatados terrenos cubiertos de retama. Todas las especies de aves acuáticas, el pelícano, la cerceta, el martín pescador, habitan las orillas de los torrentes y los márgenes de los pantanos, formando numerosas bandadas.
De vez en cuando aparecía un campamento de tuaregs, refugiados bajo sus tiendas de cuero, en tanto que las mujeres se dedicaban a las faenas exteriores, ordeñando los camellos con sus pipas encendidas en la boca. Hacia las 8 de la tarde, el Victoria había avanzado más de 200 millas en dirección oeste, y los viajeros fueron entonces testigos de un magnífico espectáculo. Algunos rayos de luna, abriéndose paso por una hendidura de las nubes y deslizándose entre las gotas de lluvia, bañaban las cordilleras de Lombori. Nada más extraño que aquellas crestas de apariencia basáltica que se perfilaban formando fantásticas siluetas en el sombrío cielo. Parecían las ruinas legendarias de una inmensa ciudad de la Edad Media, y recordaban los bancos de hielo de los mares glaciales, tal como en las noches oscuras se presentan a la mirada atónita. «He aquí una ciudad de los misterios de Udolfo», dijo el doctor. Anne Radcliffe no hubiera acertado a describir estas montañas con un aspecto más imponente. «No me gustaría», respondió Joe, «pasear solo durante la noche por este país de fantasmas. Si no pesase tanto, me llevaría todo este paisaje a Escocia. Quedaría muy bien en los márgenes del lago Lomond y atraería a muchos turistas. Nuestro globo no es lo bastante grande para satisfacer tu capricho, pero me parece que nuestra dirección varía. Bueno, los duendes de estos lugares son muy amables. Nos envían un vientecillo del sureste que nos pondrá de nuevo en el buen camino». En efecto, el Victoria se dirigía más al norte, y el día 20 por la mañana pasaba por encima de una inextricable red de canales, torrentes y ríos que constituían la encrucijada completa de los afluentes del Níger. Algunos de aquellos canales, cubiertos de una hierba espesa, parecían exuberantes praderas. Allí encontró el doctor la ruta de Bar, cuando éste embarcó para bajar por el río hasta Tombuctú. El Níger, de unas 800 toesas de ancho, corría allí entre dos orillas cubiertas de crucíferas y tamarindos. Grupos de gacelas triscadoras confundían sus retorcidos cuernos con las altas hierbas, desde las cuales el caimán las acechaba silencioso. Largas recuas de asnos y camellos, cargados de mercancías de Yené, se adentraban en las frondosas arboledas. Al poco, en una revuelta del río, apareció un anfiteatro de casas bajas, en cuyas azoteas y techos estaba acumulado todo el heno recogido en las comarcas circundantes. «He aquí Cabar», exclamó el doctor con alegría. «Es el puerto de Tombuctú. La ciudad se encuentra apenas a 5 millas de aquí». «¿Está, pues, satisfecho, señor?», preguntó Joe. «Encantado, muchacho». «Bueno, la cosa marcha». En efecto, 2 horas después, la reina del desierto, la misteriosa Tombuctú, que tuvo, como Atenas y Roma, sus escuelas de sabios y sus cátedras de filosofía, se desplegó bajo las miradas de los viajeros. Ferguson seguía los menores detalles en el plano trazado por el propio Barth, y reconoció su gran exactitud. La ciudad forma un enorme triángulo en una inmensa llanura de arena blanca. La punta se dirige hacia el norte y penetra en un extremo del desierto. En los alrededores, nada. Algunas gramíneas, algunas mimosas enanas, algunos arbustos casi secos. El aspecto de Tombuctú, a vista de pájaro, es el de un amontonamiento de bolos y de dados. Las calles, bastante estrechas, están bordeadas de casas de una sola planta, edificadas con ladrillos cocidos al sol, y de chozas de paja y cañas cónicas o cuadradas. En las azoteas se ven indolentemente tendidos a algunos habitantes, vestidos con sus ropajes de colores chillones y con la lanza o el mosquete en la mano. A aquellas horas no aparece ni una mujer. «Pero se dice que las mujeres son bellas», añadió el doctor. «Mirad los 3 minaretes de las 3 mezquitas, únicas que quedan de las muchas que había. La ciudad ha perdido su antiguo esplendor. En el vértice del triángulo se alza la mezquita del Sancoro, con sus hileras de galerías sostenidas por arcos de un diseño bastante puro. Más lejos, junto al cuartel de Sane Gungu, se ve la mezquita de Sind Yahya y algunas casas de 2 pisos. No busquéis ni palacios ni monumentos. El jeque es un simple traficante y su morada real un lugar de comercio. Me parece ver murallas medio derribadas», dijo Kennedy. «Fueron destruidas por los Fulans en 1826. Entonces la ciudad era una tercera parte mayor, pues Tombuctú, objeto de codicia general desde el siglo XI, ha pertenecido sucesivamente a los tuaregs, los caurayanos, los marroquíes y los feyatás. Pero este gran centro de civilización, en que un sabio como Ahmed Baba poseía en el siglo XVI una biblioteca de 1600 manuscritos, no es hoy más que un almacén de comercio de África Central. La ciudad, en efecto, parecía sumida en una gran incuria. Acusaba la desidia epidémica de las ciudades condenadas a desaparecer. Enormes cantidades de escombros se amontonaban en los arrabales y formaban, con la colina del mercado, los únicos accidentes del terreno. Al pasar el Victoria se produjo cierto revuelo e incluso se oyó toque de tambores, pero el último sabio de la localidad apenas tuvo tiempo de observar aquel nuevo fenómeno. Los viajeros, empujados por el viento del desierto,
volvieron a seguir el curso sinuoso del río, y muy pronto Tombuctú no fue más que uno de los fugaces recuerdos del viaje. Y ahora, dijo el doctor, que el cielo nos conduzca a donde le plazca. Con tal de que sea al oeste, replicó Kennedy. Bah, exclamó Joe, no me asustaría aunque se tratase de volver a Zanzíbar por el mismo camino o de atravesar el océano hasta América. No podríamos, Joe. ¿Qué nos falta para ello? Gas, Joe. La fuerza ascensional del globo disminuye sensiblemente, y tendremos que llevar mucho cuidado para conseguir que nos lleve hasta la costa. Voy a verme obligado a echar lastre. Pesamos demasiado. He aquí las consecuencias de no hacer nada, señor. Tendidos todo el día como unos haraganes, engordamos excesivamente y así no hay globo que pueda sostenernos. A la vuelta de nuestro viaje, que es un viaje de perezosos, nos encontrarán horriblemente obesos. Tus reflexiones, Joe, son dignas de ti, respondió el cazador. Pero espera hasta el final. ¿Sabes acaso lo que el cielo nos reserva? Estamos aún lejos del término de nuestro viaje. ¿A qué parte de la costa de África crees que llegaremos, Samuel? No puedo decírtelo, Dick. Estamos a merced de vientos muy variables. Pero, en fin, me daré por muy dichoso si llego entre Sierra Leona y Portnick, donde hay cierta extensión de tierra donde encontraremos amigos. Y tendremos mucho gusto en estrecharles la mano. Pero, ¿seguimos al menos el rumbo apetecido? No enteramente, Dick. Mira la brújula y verás que nos dirigimos al sur y remontamos el Níger hacia sus fuentes. Buena ocasión para descubrirlas, respondió Joe, si no estuvieran ya descubiertas. Pero, ¿no podríamos encontrar otras? No, Joe, pero tranquilízate, espero no llegar hasta allí. A la caída de la tarde, el doctor echó los últimos sacos de lastre. El Victoria se elevó, pero el soplete, aunque funcionaba con toda la llama, apenas podía mantenerlo. Se hallaba entonces 60 millas al sur de Tombuctú, y al día siguiente los viajeros amanecieron sobre las orillas del Níger, no lejos del lago Debo. Capítulo 40. Zozobra del doctor Ferguson. Dirección persistente hacia el sur. Una nube de langostas. Vista de Yené. Vista de Sego. Variación del viento. Sentimientos de Joe. En aquel sitio el lecho del río estaba dividido por grandes islotes en estrechos brazos de una corriente muy rápida. En uno de aquellos se alzaba algunas chozas de pastores, pero la velocidad del Victoria, que iba en progresivo aumento, no permitió realizar un examen exhaustivo. Desgraciadamente, el globo se inclinaba todavía más hacia el sur, y en unos instantes cruzó el lago Debo. Ferguson buscó a diferentes alturas, forzando extraordinariamente su dilatación, otras corrientes atmosféricas, pero infructuosamente, por lo que pronto abandonó una maniobra que aumentaba la pérdida de gas, comprimiéndolo contra las fatigadas paredes del aerostato. Estaba muy inquieto, pero no manifestó su zozobra a sus compañeros. La obstinación con que el viento lo empujaba hacia la parte meridional de África desbarataba sus cálculos. No sabía a qué recurrir para salir de apuros. Si no llegaba a territorio inglés o francés, ¿qué sería de él y de sus compañeros entre los bárbaros que infestaban las costas de Guinea? ¿Cómo aguardarían en ellas un buque para regresar a Inglaterra? Y la dirección actual del viento los lanzaba al reino de Dahomey, una de las tribus más salvajes, a merced de un rey que en las fiestas públicas sacrificaba millares de víctimas humanas. Allí su perdición era irremisible. Por otra parte, el globo perdía gas visiblemente, y el doctor veía acercarse el momento en que sería de todo punto inservible. Sin embargo, viendo que el tiempo se despejaba un poco, abrigaba la esperanza de que después de la lluvia sobrevendría alguna variación en las corrientes atmosféricas. Pero volvió a tomar conciencia de su crítica situación al oír la siguiente exclamación de Joe. Frescos estamos. Va a arreciar la lluvia, y ahora diluviará, a juzgar por el nubarrón que se acerca a pasos agigantados. Otro nubarrón, dijo Ferguson. Y no pequeño, repuso Kennedy. Como no he visto otro, comentó Joe. Qué alivio, dijo el doctor, dejando el anteojo. No es un nubarrón. ¿Cómo que no? Exclamó Joe. No, es una nube. Pues eso es lo que decimos. Pero una nube de langostas. ¿De langostas? ¿Cómo lo oyes? Millones de langostas pasarán sobre estas tierras como una tromba, y desgraciada será la comarca que sirva de teatro a sus devastaciones. Quisiera ver eso. Lo vas a ver, Joe, dijo el doctor. Dentro de 10 minutos esa nube nos alcanzará y juzgarás por ti mismo. Ferguson no mentía. Aquella nube espesa, opaca, de varias millas de extensión, llegaba con un ruido atronador, proyectando en la tierra su inmensa sombra. Era una innumerable legión de esas langostas a las que se da el nombre de caballejos. A 100 pasos del Victoria, se precipitaron sobre un territorio alfombrado de verdor. Un cuarto de hora después, la masa reprendía el vuelo y los viajeros aún podían distinguir de lejos los árboles desprovistos de hojas y las praderas convertidas en rastrojos. Hubiérase dicho que un repentino invierno había sumido a la campiña en la esterilidad más completa. ¿Qué te ha parecido, Joe? Una cosa muy curiosa, señor, pero muy natural.
Lo que haría en pequeño una langosta lo hacen en grande millones de ellas. Espantosa lluvia, exclamó el cazador, y más devastadora que el granizo. Y de la cual no es posible preservarse, respondió Fergusson. Alguna vez los campesinos han tenido la idea de incendiar los bosques y hasta las mieses para detener el vuelo de tan voraces insectos. Pero las primeras filas, precipitándose sobre las llamas, las apagaban bajo su enorme mole, y el resto de la columna pasaba inexorablemente. Por suerte, en estas comarcas se encuentra cierta compensación de sus estragos, pues los indígenas recogen un número inmenso de langostas, que son para ellos un bocado delicado y exquisito. Son los cangrejos del aire, dijo Joe, y siento no haberlos podido probar, pues me gusta instruirme. Al anochecer, los viajeros llegaron a comarcas más pantanosas. Sucedieron a los bosques grupos de árboles aislados, y en las márgenes del río se distinguían algunas plantaciones de tabaco y terrenos anegados cubiertos de forraje. En una extensa isla apareció entonces la ciudad de Yené, con las 2 torres de su mezquita de tierra y el olor infecto que emana 2 millones de nidos de golondrinas acumulados en sus paredes. Algunas copas de baobabs, mimosas y palmeras descollaban entre las casas. Incluso durante la noche, la actividad de la población parecía muy grande. Yené es, en efecto, una ciudad muy comercial, y abastece casi exclusivamente a Tombuctú, a donde llegan, con los diversos productos de su industria, sus barcas por el río y sus caravanas por caminos sombreados. Si no temiera prolongar nuestro viaje, dijo el doctor, habríamos descendido a la ciudad, donde sin duda hubiéramos encontrado a más de un árabe que ha viajado por Francia o Inglaterra, y que conoce nuestro tipo de locomoción, pero no sería prudente en las circunstancias en que nos hallamos. Aplacemos la visita para nuestra próxima excursión, dijo Joe riendo. Además, amigos míos, si no me equivoco, el viento presenta una ligera tendencia a soplar hacia el este, y no debemos desperdiciar una ocasión semejante. El doctor arrojó algunos objetos que ya no les eran útiles, botellas vacías y una caja que había contenido carne. Así consiguió mantener el Victoria en una zona más favorable a sus proyectos. A las 4 de la mañana, los primeros rayos del sol bañaron Sego, la capital de Bambara, fácil de reconocer por las 4 ciudades que la componen, por sus mezquitas moriscas y por el incesante ir y venir de barcas que trasladan a los habitantes de un barrio a otro. Pero los viajeros ni vieron ni fueron vistos, pues volaban con rapidez y directamente hacia el noroeste, y las inquietudes del doctor se calmaban poco a poco. 2 días más en esta dirección y a esta velocidad y alcanzaremos el río Senegal. ¿Y nos hallaremos en país amigo?, preguntó el cazador. Todavía no, pero si el Victoria nos fallase, desde allí podríamos llegar a territorio francés. Sin embargo, lo que debemos desear es que el globo tire algunos centenares más de millas, y sin fatiga, zozobras ni peligros, llegaremos a la costa occidental. Y todo habrá acabado, dijo Joe. ¡Qué pena! Si no fuese por las ganas que tengo de contarlo, no quisiera bajar nunca de la barquilla. Señor, ¿cree que se dará crédito a nuestros relatos? Quién sabe, Joe, pero, en fin, siempre habrá un hecho incontestable. Miles de testigos nos habrán visto salir de una costa de África y miles de testigos nos verán llegar a la otra costa. En este caso, intervino Kennedy, no se podrá negar que la hemos atravesado. Ah, señor Samuel, añadió Joe suspirando, más de una vez echaré de menos mis pedruscos de oro macizo. Habrían dado consistencia a nuestras historias y verosimilitud a nuestros relatos. A grano de oro por oyente, habría reunido a un escogido público para oírme y hasta para admirar. Capítulo 41. Las proximidades del Senegal. El Victoria continúa bajando. Se sigue echando lastre sin parar. El morabito Al-Hadji. Los señores Pascal, Vincent y Lambert. Un rival de Mahoma. Las montañas difíciles. Las armas de Kennedy. Una maniobra de Joe. Alto sobre un bosque. El 27 de mayo, hacia las 9 de la mañana, el terreno se presentó bajo un nuevo aspecto. Las extensas pendientes se transformaban en colinas que hacían presagiar montañas próximas. Había que traspasar la cordillera que separa la cuenca del Níger de la del Senegal y determinar la dirección de las aguas, o bien al Golfo de Guinea, o bien a la bahía de Cabo Verde. Aquella parte de África, hasta el Senegal, es peligrosa. El doctor Fergusson lo sabía por las narraciones de sus predecesores, que habían sufrido 1000 privaciones y arrostrado 1000 peligros entre aquellos negros bárbaros. Aquel clima funesto acabó con la mayor parte de los compañeros de Mungo Park. Fergusson estaba, pues, más decidido que nunca a no poner los pies en aquella comarca inhospitalaria. Pero no tuvo un momento de sosiego. El Victoria bajaba sensiblemente, y fue preciso arrojar multitud de objetos más o menos útiles, sobre todo en el momento de salvar el pico o cresta de un cerro. Y así anduvieron por espacio de más de 120 millas, sin parar de subir y bajar.
El globo, nuevo peñasco de Sísifo, descendía incesantemente. Las formas del aerostato, poco hinchado, se alargaban, y el viento formaba bolsas en sus paredes. Kennedy no pudo evitar comentario. ¿Tiene el globo alguna fisura?, preguntó. No, respondió el doctor, pero sin duda, con el calor, la gutapercha se ha reblandecido o derretido, y el hidrógeno se escapa por el tejido del tafetán. ¿Y cómo impedir que se escape? De ninguna manera. No podemos hacer más que aligerar peso. Arrojemos fuera de la barquilla cuanto podamos arrojar. ¿Pero qué hemos de arrojar?, preguntó el cazador, recorriendo con su mirada la barquilla ya muy desprovista. Desprendámonos de la tienda, que pesa bastante. Joe, que era quien incumbía esta orden, subió encima del círculo que reunía las cuerdas de la red, y desde allí pudo fácilmente desatar las gruesas cortinas de la tienda y echarlas abajo. Esto hará feliz a una tribu entera de negros, dijo. Hay aquí tela para vestir a 1000 indígenas, pues ya se sabe cuán ahorrativos son en materia de trajes. El globo se había elevado algo, pero enseguida resultó evidente que no perdía su tendencia a descender. Bajemos, dijo Kennedy, y veamos qué se puede hacer con la envoltura. Te lo repito, Dick, aquí no hay medio de repararla. ¿Cómo nos las arreglaremos, pues? Sacrificaremos todo lo que no sea absolutamente indispensable. Quiero evitar a toda costa un alto en estos sitios. Los bosques sobre los cuales pasamos en este momento, tocando casi la copa de los árboles, no tienen nada de seguros. ¿Hay leones? ¿Hay hienas?, preguntó Joe con desprecio. Hay algo peor, Joe, hombres, y de los más crueles que viven en África. ¿Cómo se sabe? Por los viajeros que nos han precedido. Además, los franceses, que ocupan la colonia de Senegal, han tenido necesariamente que ponerse en relación con las tribus circundantes. Bajo el mando del coronel Falgerbe se han practicado reconocimientos tierra adentro, y los señores Pascal, Vincent y Lambert han traído de sus expediciones documentos preciosos. Han explorado estas comarcas formadas por el recodo del Senegal, en las cuales la guerra y el saqueo no han dejado más que ruinas. Pero algún origen tendrá esta guerra devastadora, dijo el cazador. Sí, lo tiene. En 1854, un morabito del Futá senegalés, Al-Hadji, declarándose inspirado como Mahoma, incitó a todas las tribus a la guerra contra los infieles, es decir, contra los europeos. Llevó la destrucción y la ruina entre el río Senegal y su afluente el Fatemé. 3 hordas de fanáticos, capitaneados por él, recorrieron el país matando y saqueando, sin que se librase de su furor ni una sola aldea ni una sola cabaña. Invadieron luego el valle del Níger, hasta la ciudad de Sego, que estuvo mucho tiempo amenazada. En 1857 se dirigieron más al norte y atacaron el fuerte de Medina, construido por los franceses en las márgenes del río. Aquel establecimiento fue heroicamente defendido por Paul Hall, el cual resistió varios meses sin víveres y casi sin municiones, hasta que llegó en su auxilio el coronel Faidherbe. Al-Hadji y sus hordas volvieron entonces a pasar el Senegal y regresaron al territorio de Caarta, donde continuaron sus rapiñas y asesinatos. Pues bien, estas comarcas en las que nos hallamos son precisamente la guarida donde se han refugiado los bandidos, y os aseguro que no sería nada conveniente caer en sus manos. No caeremos, dijo Joe, aunque para elevar el Victoria tengamos que sacrificar hasta nuestros zapatos. No estamos lejos del río, dijo el doctor, pero me temo que nuestro globo no podrá llevarnos más allá. Lleguemos a la orilla, replicó el cazador, y eso habremos ganado. Es precisamente lo que intento hacer, dijo el doctor, pero me inquieta una cosa. ¿Cuál? Tendremos que salvar montañas, y resultará muy difícil, ya que no puedo aumentar la fuerza extensional del aerostato, ni siquiera produciendo el mayor calor posible. Aguardemos a ver qué ocurre, dijo Kennedy. Pobre Victoria, exclamó Joe. Le he tomado el mismo cariño que un marino a su buque, y me separaré de él con pesar. Ya sé que no es lo que era cuando emprendimos el viaje, pero aun así no debemos criticarlo. Nos ha prestado grandes servicios, y me romperá el corazón abandonarlo. Tranquilízate, Joe. Si lo abandonamos, será a pesar nuestro. Nos servirá hasta que se haya extenuado. Solo le pido que se mantenga otras 24 horas. Se agota, dijo Joe contemplándolo. Flaquea, se le va la vida. Pobre globo. Si no me equivoco, intervino Kennedy, tenemos en el horizonte las montañas de que hablabas, Samuel. En efecto, dijo el doctor, después de examinarlas con su anteojo. Muy altas me parecen. Mucho nos ha de costar atravesarlas. ¿No las podríamos evitar? Me parece que no, Dick, dijo Ferguson. ¿No ves el inmenso espacio que ocupan? Casi la mitad del horizonte. Y diríase que nos cercan, añadió Joe. Avanzan por los dos extremos. Es absolutamente indispensable pasar por encima. Aquellos obstáculos tan peligrosos parecían acercarse con extrema rapidez, o, mejor dicho, el viento, que era muy fuerte, precipitaba al Victoria hacia los agudos picos. Era preciso elevarse a toda costa, de lo contrario se estrellarían. Vaciemos la caja de agua, dijo Ferguson,
Conservemos tan solo el líquido estrictamente necesario para un día. Ya está, dijo Joe. ¿Sube ahora el globo?, preguntó Kennedy. Algo, unos 50 pies, respondió el doctor, que no apartaba la vista del barómetro, pero no es suficiente. Parecía, en efecto, que las altas cumbres salían al encuentro de los viajeros para precipitarse contra ellos. Estos se hallaban muy lejos de dominarlas. Todavía les faltaban más de 500 pies. También arrojaron la provisión de agua del soplete, de la cual no se conservaron más que algunas pintas, pero todavía no fue suficiente. Y sin embargo, hemos de pasar, dijo el doctor. Echemos las cajas, ya que las hemos vaciado, dijo Kennedy. Echémoslas. Ya está, gritó Joe. Qué triste es desaparecer trozo a trozo. Oye, Joe, guárdate de repetir el sacrificio del otro día. Suceda lo que suceda, júrame no separarte de nosotros. Tranquilícese, señor, no nos separaremos. El Victoria había subido unas 20 toesas más, pero la cresta de la montaña seguía dominándolo. Era una cresta recta que terminaba en una verdadera muralla escarpada, y se hallaba aún más de 200 pies encima de los viajeros. Dentro de 10 minutos, se dijo el doctor, nuestra barquilla se habrá estrellado contra las rocas si no logramos elevarnos lo suficiente. ¿Qué hacemos, señor?, preguntó Joe. Guarda solo la provisión de pemmican y arroja toda la carne, que es lo que más pesa. El globo se desprendió de otras 50 libras de peso y se elevó muy sensiblemente, lo que de nada le servía si no conseguía situarse sobre la línea de montañas. La situación era espantosa. El Victoria corría con una rapidez suma e iba a hacerse trizas. El choque no podía dejar de ser terrible. El doctor registró la barquilla con la mirada. Estaba prácticamente vacía. Por si acaso, Dick, disponte a sacrificar tus armas. Sacrificar mis armas, respondió el cazador conmovido. Amigo Dick, no te lo pediría si no fuese necesario. Samuel, Samuel, tus armas y tus municiones pueden costarnos la vida. Nos acercamos, exclamó Joe, nos acercamos. 10 toesas. La montaña todavía superaba al Victoria en 10 toesas. Joe cogió las mantas y las tiró, y, sin decir una palabra a Kennedy, tiró también algunos paquetes de balas y perdigones. El globo subió, traspasó la peligrosa cumbre, y los rayos del sol bañaron su polo superior. Pero la barquilla se hallaba aún a una altura algo inferior a la de los peñascos, contra los cuales iba inevitablemente a estrellarse. Kennedy, Kennedy, exclamó el doctor, arroja tus armas o estamos perdidos. Aguarde, señor Dick, dijo Joe, aguarde un momento, y Kennedy, al volverse, le vio desaparecer fuera de la barquilla. Joe, Joe, gritó. Desgraciado, exclamó el doctor. En aquel punto la cresta de la montaña tenía unos 300 pies de ancho, y por el otro lado la pendiente presentaba menos declive. La barquilla llegó justo al nivel de aquella meseta bastante lisa y se deslizó por un terreno compuesto de puntiagudos guijarros que rechinaban con el roce. ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Hemos pasado! Gritó una voz que hizo palpitar el corazón de Ferguson. El intrépido muchacho se agarraba con las manos al borde inferior de la barquilla y corría por la cresta para aligerar el globo de la totalidad de su peso, viéndose obligado a sujetarlo con fuerza porque tendía a escapársele. Cuando hubo llegado a la ladera opuesta y ante sus ojos se presentó el abismo, Joe, mediante un enérgico juego de muñecas, se levantó y, agarrándose de las cuerdas, subió al lado de sus compañeros. Nada más difícil de lo que acabo de hacer, dijo. Valiente Joe, amigo mío, dijo el doctor con efusión. Oh, lo que he hecho, respondió Joe, no ha sido por ustedes, sino por la carabina del señor Dick. Se lo debía desde el asunto del árabe y me gusta pagar mis deudas. Ahora estamos en paz, añadió presentando al cazador su arma predilecta. Me hubiera conmovido demasiado verle separarse de ella. Kennedy le dio un vigoroso apretón de manos sin pronunciar una palabra. El Victoria ya no tenía más que bajar, lo que le era fácil. Muy pronto se encontró a 200 pies del suelo y entonces recuperó el equilibrio. El terreno presentaba numerosos accidentes muy difíciles de evitar durante la noche con un globo que ya no obedecía. Estaba oscureciendo con gran rapidez y, pese a sus reticencias, el doctor tuvo que resignarse a hacer un alto hasta el día siguiente. Vamos a buscar un lugar favorable para detenernos, dijo. Ah, ¿te decides al fin?, respondió Kennedy. Sí, he meditado detenidamente un proyecto que vamos a poner en práctica. No son más que las 6 de la tarde. Tendremos tiempo. Echa las anclas, Joe. Joe obedeció y las 2 anclas quedaron colgando debajo de la barquilla. Distingo inmensos bosques, dijo el doctor. Iremos por encima de las copas de sus árboles y nos agarraremos de alguna. Por nada de este mundo consentiría en pasar la noche en tierra. ¿Podremos bajar?, preguntó Kennedy. ¿Para qué? Os repito que sería peligroso separarnos. Además, reclamo vuestra ayuda para un trabajo difícil. El Victoria, que rozaba la verde bóveda de inmensos bosques, no tardó en detenerse bruscamente. Sus anclas habían quedado enganchadas. El viento cesó entrada ya la noche,
y el globo permaneció casi inmóvil encima de un interminable campo de verdor formado por las copas de un bosque de sicomoros. Capítulo 42. Combate de generosidad. Último sacrificio. El aparato de dilatación. Destreza de Joe. Medianoche. La guardia del doctor. La guardia de Kennedy. Dick se duerme. El incendio. Los gritos. Fuera de alcance. El doctor Ferguson determinó su posición por la altura de las estrellas. Se encontraban a 25 millas escasas del Senegal. Todo lo que podemos hacer, amigos míos, declaró después de examinar el mapa, es pasar el río. Pero como en él no hay ni puentes ni barcas, lo hemos de cruzar en globo a toda costa, y al efecto debemos aligerarlo aún más. Pues no sé cómo lo haremos, replicó el cazador, que temía por sus armas, a no ser que uno de nosotros se decida a sacrificarse, a quedarse atrás, y, en esta ocasión, yo reclamo esa gloria. De ninguna manera, protestó Joe. ¿No tengo yo acaso la costumbre? No se trata de echarse, amigo mío, aclaró el cazador, sino de alcanzar a pie la costa de África, y yo soy muy buen andarín. No lo consentiré jamás, replicó Joe. Vuestro combate de generosidad es inútil, mis buenos amigos, intervino Ferguson. Espero que no lleguemos a tal extremo, y en el caso de llegar a él, lejos de separarnos, permaneceríamos juntos para atravesar el país. Eso es lo mejor, dijo Joe. Un paseíto no nos vendría mal. Pero antes, repuso el doctor, echaremos mano de un último medio para aligerar nuestra victoria. ¿Cuál? Preguntó Kennedy. Estoy en ascuas deseando conocerlo. Debemos desprendernos de las cajas del soplete, de la pila de Bunsen y del serpentín que nos obligan a arrastrar por los aires 900 libras. Pero, Samuel, ¿cómo obtendrás luego la dilatación del gas? De ninguna manera. Nos las arreglaremos sin ella. Pero... Oídme, amigos. He calculado muy exactamente lo que nos queda de fuerza ascensional, y es suficiente para transportarnos a los tres con los pocos objetos que llevamos. No pesaremos más de 500 libras, incluidas las anclas, que tengo interés en conservar. Amigo Samuel, respondió el cazador, tú, más competente que nosotros en la materia, eres el único juez de la situación. Dinos lo que hemos de hacer y lo haremos. A sus órdenes, señor. Os repito, amigos míos, que aunque reconozco la gravedad de la determinación, hemos de sacrificar nuestro aparato. Sacrifiquémoslo, replicó Kennedy. Manos a la obra, dijo Joe. La operación presentó numerosas dificultades. Fue preciso desmontar el aparato pieza por pieza. Primero quitaron la caja de mezcla, después la del soplete, y por último la caja donde se operaba la descomposición del agua. Se necesitó la fuerza reunida de los tres viajeros para arrancar los recipientes del fondo de la barquilla, donde se hallaban incrustados. Pero Kennedy era tan fuerte, Joe tan diestro y Samuel tan ingenioso que vencieron todas las dificultades. Las diversas piezas fueron sucesivamente arrojadas, y desaparecieron abriendo grandes agujeros en el follaje de los sicomoros. Los negros se quedarán muy asombrados, dijo Joe, al encontrar en los bosques semejantes objetos. Capaces serán de convertirlos en ídolos. A continuación, tuvieron que ocuparse de los tubos metidos en el globo y que pasaban por el serpentín. Joe consiguió cortar, a unos pies por encima de la barquilla, las articulaciones de caucho. En cuanto a los tubos, hubo mayor dificultad, porque se hallaban retenidos por su extremo superior y sujetos con alambres al círculo mismo de la válvula. Fue entonces cuando Joe demostró una agilidad maravillosa. Descalzo, para no romper la envoltura, con ayuda de la red y a pesar de las oscilaciones, logró encaramarse hasta la cima exterior del aerostato, y allí, después de 1000 dificultades, agarrándose con una mano a aquella superficie resbaladiza, desatornilló las tuercas exteriores que sujetaban los tubos. Estos se desprendieron entonces fácilmente, y fueron retirados a través del apéndice inferior, que fue herméticamente cerrado por medio de una fuerte ligadura. El Victoria, libre de aquel peso considerable, se elevó y tensó enormemente la cuerda del ancla. A medianoche quedaron felizmente terminados aquellos trabajos, que resultaron muy fatigosos. Los viajeros cenaron rápidamente un poco de pemicán y de grog frío, pues el doctor ya no tenía calor para ponerlo a disposición de Joe. Además, éste y Kennedy estaban rendidos. Acostaos y dormid, amigos míos, dijo Ferguson. Yo haré la primera guardia. A las 2 despertaré a Kennedy, a las 4 Kennedy despertará a Joe, a las 6 partiremos, y que el cielo siga velando por nosotros durante esta última jornada. Los dos compañeros del doctor, sin hacerse de rogar, se tumbaron al fondo de la barquilla y se sumieron enseguida en un profundo sueño. La noche era apacible. Algunas nubes velaban de vez en cuando el último cuarto de luna, cuyos rayos indecisos disipaban muy ligeramente la oscuridad. Ferguson, acodado, miraba a su alrededor. Vigilaba con atención la sombría cortina de follaje que se extendía bajo sus pies sin dejar de ver el suelo. El menor ruido le parecía sospechoso, y procuraba explicarse hasta el más leve temblor de las hojas.
Se hallaba en esa disposición de ánimo que la soledad vuelve más sensible aún y durante la cual vagos terrores asaltan el cerebro. Al final de un viaje semejante, después de haber vencido tantos obstáculos, en el momento de conseguir el objetivo, los temores son más vivos, las emociones más fuertes y el punto de llegada parece huir ante los ojos. Por otra parte, la situación no era para tranquilizar a nadie, en un país bárbaro y con un medio de transporte que, en definitiva, podía fallar de un momento a otro. El doctor ya no contaba con el globo de una manera absoluta. Había pasado el tiempo en que maniobraba con audacia porque estaba seguro de él. Bajo estas impresiones, el doctor creyó percibir unos rumores indeterminados en aquellos inmensos bosques. Incluso creyó ver brillar una llama entre los árboles. Miró con atención y enfocó su anteojo de noche en esa dirección, pero fue incapaz de distinguir nada, y hasta pareció que el silencio se había hecho más profundo. Sin duda Ferguson había experimentado una alucinación. Escuchó sin sorprender el menor ruido y, habiendo transcurrido el tiempo de su guardia, despertó a Kennedy, le recomendó que vigilara con muchísima atención y se acostó al lado de Joe, que dormía a pierna suelta. Kennedy encendió tranquilamente su pipa, se restregó los ojos, que le costaba mucho mantener abiertos, apoyó los codos en un rincón y empezó a fumar vigorosamente para disipar el sueño. El silencio más absoluto reinaba a su alrededor. Un viento suave agitaba la cima de los árboles y mecía suavemente la barquilla, invitando al cazador a un sueño que le invadía a su pesar. Quiso resistirse a él, abrió varias veces los párpados, abismó en las tinieblas de la noche algunas de esas miradas que no ven, y al final, sucumbiendo a la fatiga, se quedó dormido. ¿Cuánto tiempo permaneció sumido en aquel estado de inercia? Lo único que puedo decir fue que le despertó un chisporroteo inesperado. Se restregó los ojos y se puso en pie. Un calor insoportable llegaba a su rostro. El bosque estaba ardiendo. ¡Fuego! ¡Fuego! exclamó sin comprender lo que pasaba. Sus dos compañeros se levantaron. ¿Qué es eso? preguntó Samuel. Un incendio, exclamó Joe. Pero ¿quién puede? En aquel momento se oyeron gritos debajo del follaje, violentamente iluminado. Los salvajes, exclamó Joe, han prendido fuego al bosque para estar seguros de quemarnos. Los talibas, los moravitos de Al-Hadji, dijo el doctor. Un círculo de fuego rodeaba al Victoria. Los chasquidos de los troncos secos se mezclaban con los gemidos de las ramas verdes. Los bejucos, las hojas, todas las partes vivas de aquella vegetación exuberante se retorcían envueltas en el elemento destructor. La mirada se perdía en un océano en llamas. Los grandes árboles destacaban en negro en la inmensa fragua, con las ramas cubiertas de ascuas. El inflamado conjunto se reflejaba en las nubes, y los viajeros creyeron hallarse encerrados en una esfera de fuego. «¡Huyamos!», exclamó Kennedy. «¡A tierra! Es nuestra única posibilidad de salvación». Pero Ferguson lo detuvo con mano firme y, precipitándose hacia la cuerda del ancla, la cortó de un hachazo. Las llamas, prolongándose hacia el globo, lamían ya sus iluminadas paredes, pero el Victoria, libre de sus ataduras, se elevó más de 1000 pies. Espantosos gritos resonaron en el bosque, acompañados de violentas detonaciones de armas de fuego. El globo, atrapado por una corriente que se levantaba con el día, puso rumbo al oeste. Eran las 4 de la mañana. Capítulo 43. Los talibas, la persecución, un país devastado, viento moderado, el Victoria baja, las últimas provisiones, los saltos del Victoria, defensa a tiros, el viento refresca, el río Senegal, las cataratas de Guina, el aire caliente, travesía del río. Si ayer por la noche no hubiésemos tomado la precaución de aligerar peso, dijo el doctor, a estas horas estaríamos irremisiblemente perdidos. Por eso es bueno hacer las cosas a tiempo, repuso Joe. Gracias a eso nos hemos salvado, y es muy natural. No estamos fuera de peligro, replicó Ferguson. ¿Qué temes? Preguntó Dick. El Victoria no puede descender sin tu permiso, y aun cuando descendiera, como descendiese, mira, Dick. Los viajeros acababan de trasponer el lindero del bosque, y vieron a unos 30 jinetes vestidos con pantalón ancho y albornoz ondeante. Unos armados con lanzas y otros con espingardas seguían al trote, a lomos de sus caballos vivos y ardientes, la dirección del Victoria, que avanzaba a una velocidad moderada. Al ver a los viajeros prorrumpieron en gritos salvajes, blandiendo sus armas. La cólera y la amenaza se leían en sus semblantes morenos, cuya ferocidad acentuaba una barba escasa pero erizada. Atravesaban con facilidad las mesetas bajas y las suaves colinas que descienden al Senegal. «Son ellos», dijo el doctor, «los crueles talibas, los feroces moravitos de Al-Hadji. Preferiría hallarme en el bosque rodeado de fieras que caer en manos de tan inmundos bandidos». «Su aspecto no es tranquilizador», dijo Kennedy, «y se les ve muy fornidos». «Afortunadamente», dijo Joe, «son bestias de una especie que no vuela. Al menos es un consuelo. Mirad esas aldeas en ruinas y esas chozas reducidas a cenizas.
dijo Ferguson. Es obra de ellos. La aridez y la devastación marcan las huellas de su paso. Pero no pueden alcanzarnos, replicó Kennedy. Si logramos poner el río entre ellos y nosotros, estaremos completamente seguros. Dices bien, Dick, pero para eso es preciso no caer, respondió el doctor mirando el barómetro. Por si acaso, Joe, repuso Kennedy, no estaría de más preparar las armas. Eso no puede perjudicarnos, señor Dick. Ha sido una suerte no haberla sembrado por el camino. Mi carabina, exclamó el cazador. Espero no separarme nunca de ella. Y Kennedy la cargó con el mayor cuidado. Le quedaba aún pólvora y balas suficientes. ¿A qué altura nos mantenemos?, preguntó el cazador. A unos 750 pies, pero ya no tenemos la posibilidad de buscar corrientes favorables subiendo o bajando. Nos hallamos a merced del globo. Lo cual es un grave inconveniente, repuso Kennedy. El viento es bastante flojo. Si hubiéramos encontrado un huracán como el de otros días, ya habríamos perdido de vista a esos infames bandidos. Esos malditos, dijo Joe, nos siguen sin ninguna dificultad, al trote, un auténtico paseo. Si los tuviésemos a tiro, dijo el cazador, me divertiría derribándolos a todos uno tras otro. Buena la haríamos, respondió Ferguson. Si los tuviésemos a tiro, ellos también nos tendrían a tiro a nosotros, y nuestra victoria ofrecería un blanco fácil a las balas de sus largas espingardas. Hazte cargo de lo que sería de nosotros si agujereasen el globo. La persecución de los talibas continuó toda la mañana. Hacia las 11, los viajeros apenas habían recorrido 15 millas hacia el oeste. El doctor examinaba en el horizonte hasta las más pequeñas nubecillas. Temía una variación atmosférica. Si el viento arrastraba el globo hacia el Níger, ¿qué sería de ellos? Notaba, además, que el globo tendía a bajar sensiblemente. Desde su partida había perdido ya más de 300 pies, y el Senegal debía de estar aún a unas 12 millas. A la velocidad actual todavía les faltaban 3 horas de viaje. En aquel momento, nuevos gritos llamaron su atención. Los talibas se agitaban, precipitando el galope de sus caballos. El doctor consultó el barómetro y comprendió la causa de aquella algarabía. Bajamos, dijo Kennedy. Sí, respondió Ferguson. Malo, pensó Joe. Pasado un cuarto de hora, la barquilla se hallaba a menos de 150 pies del suelo, pero el viento era más fuerte. Los talibas, sin detenerse, hicieron una descarga. Estáis demasiado lejos, imbéciles, exclamó Joe. Bueno será tenerlos a raya. Y, apuntando a uno de los jinetes que iban delante, hizo fuego. El taliba dio una voltereta. Sus compañeros se detuvieron y el Victoria le sacó ventaja. Son prudentes, dijo Kennedy. Porque creen estar seguros de cogernos, respondió el doctor, y nos cogerán si seguimos bajando. Es absolutamente indispensable que nos elevemos. ¿Qué vamos a echar?, preguntó Joe. Todo el pemicán que queda. Serán 30 libras menos de peso. Pues allá va, dijo Joe, obedeciendo las órdenes de su señor. La barquilla, que casi llegaba al suelo, subió entre el griterío de los talibas, pero media hora después el Victoria volvía a bajar rápidamente. El gas escapaba por los poros de sus paredes. La barquilla rozó el suelo, y los negros de Al-Hadji se precipitaron hacia ella. Pero, como sucede en semejantes circunstancias, apenas el globo tocó el suelo, dio un salto y fue a caer una milla más adelante. Nos escaparemos, dijo Kennedy con rabia. Joe, echa nuestra reserva de aguardiente, ordenó el doctor. Nuestros instrumentos, todo lo que pese, por poco que sea, y también el ancla. Joe arrancó los barómetros y los termómetros, pero todo eso suponía muy poco, y el globo, que subió momentáneamente, no tardó en volver a tocar el suelo. Los talibas corrían tras ellos y no estaban ya más que a 200 pasos. «Echa las 2 escopetas», exclamó el doctor. «No será sin haberlas descargado», respondió el cazador. Y 4 disparos sucesivos hicieron morder el suelo a 4 talibas, que cayeron entre los frenéticos gritos de la horda. El Victoria se levantó de nuevo, dando saltos enormes, como una inmensa pelota que bota en el suelo. Extraño espectáculo el que ofrecían aquellos desdichados intentando huir a pasos de gigante, y que, a semejanza de Anteo, parecía que recobraban fuerzas al llegar a tierra. Pero aquella situación no podía prolongarse incesantemente. Era casi mediodía. El Victoria se agotaba, se vaciaba, se alargaba. Su envoltura se tornaba fofa y ondulante. Los pliegues del tafetán rechinaban al rozar unos con otros. «El cielo nos abandona», dijo Kennedy. «Vamos a caer». Joe no respondió. No hacía más que mirar a su señor. «No», dijo éste. «Aún podemos desprendernos de más de 150 libras». «¿Dónde están?», preguntó Kennedy, pensando que el doctor se había vuelto loco. «La barquilla», respondió éste. «Colguémonos de la red. Las mallas nos sostendrán y llegaremos al río. ¡Pronto, pronto!». Y aquellos hombres audaces no vacilaron en intentar semejante medio de salvación. Se colgaron de las mallas de la red, tal como había indicado el doctor, y Joe, sosteniéndose con una mano, cortó con la otra las cuerdas de la barquilla, la cual cayó en el momento preciso en que el aerostato iba a desplomarse definitivamente. «¡Hurra, hurra!», exclamó, mientras el globo, sin lastre alguno, ascendía a 300 pies de altura.
Los talibas espoleaban a sus caballos, que barrían el suelo con los cascos, pero el Victoria, encontrando un viento más activo, les tomó la delantera y avanzó rápidamente hacia una colina que cerraba el horizonte al oeste. Fue una circunstancia favorable para los viajeros, porque pudieron pasar al otro lado de la colina, mientras que la horda de Al-Hajji se vio obligada a dar un rodeo por el norte para salvar el obstáculo. Los tres compañeros se sostenían agarrados de la red, que habían podido atar por debajo, de suerte que formaba una especie de bolsa flotante. De repente, después de haber pasado la colina, el doctor exclamó: «¡El río! ¡El río! ¡El Senegal!». En efecto, a una distancia de 2 millas fluía una extensa corriente de agua. La orilla opuesta, baja y fértil, ofrecía una retirada segura y un lugar favorable para el descenso. «Un cuarto de hora más», dijo Fergusson, «y a salvo». Pero, desgraciadamente, el globo vacío caía poco a poco sobre un terreno casi enteramente desprovisto de vegetación, compuesto de largas pendientes y llanuras pedregosas, donde no se veían más que algunos matorrales y una hierba espesa que el ardor del sol había secado. El Victoria tocó varias veces el suelo y volvió a elevarse, pero sus saltos disminuían en extensión y altura, y en el último se quedó enganchado por la parte superior de la red a las altas ramas de un baobab aislado, único árbol en medio de aquel terreno desierto. «Todo ha concluido», exclamó el cazador. «Y a 100 pasos del río», dijo Joe. Los tres desdichados saltaron a tierra, y el doctor condujo a sus 2 compañeros hacia el Senegal. En aquel lugar el río producía un barboteo continuado. Al llegar a la orilla, Fergusson reconoció las cataratas de Gowina. No había ni una barca, ni un ser animado a la vista. El Senegal, que tenía allí 2000 pies de ancho, se precipitaba con atronador ruido desde una altura de 150 de este a oeste, y la línea de peñascos que se oponía a su curso se extendía de norte a sur. En medio de la cascada había rocas de extrañas formas, como inmensos animales antidiluvianos petrificados entre las aguas. La imposibilidad de atravesar aquel abismo era evidente. Kennedy no pudo reprimir un gesto de desesperación. Pero el doctor Fergusson, en un tono de enérgica audacia, exclamó: «Todavía nos queda un medio». «Ya lo sabía yo», dijo Joe, con esa confianza en su señor que no le abandonaba jamás. La hierba seca le había inspirado al doctor una idea atrevida. Era el único recurso. Volvió rápidamente con sus compañeros al punto donde se había quedado la envoltura del aerostato. «Les llevamos al menos 1 hora de delantera a los bandidos», dijo. «No perdamos tiempo, compañeros. Recoged hierba seca, mucha hierba seca. Necesito por lo menos 100 libras». «¿Para qué?», preguntó Kennedy. «Como no tenemos gas, cruzaremos el río utilizando aire caliente». «Ah, mi querido Samuel», exclamó Kennedy, «eres verdaderamente un gran hombre». Joe y Kennedy pusieron manos a la obra y en un momento reunieron una enorme pila de hierba junto al baobab. Entretanto, el doctor había agrandado el orificio del aerostato cortando su parte inferior, tras haber hecho salir por la válvula el poco hidrógeno que aún pudiera contener. Después amontonó cierta cantidad de hierba seca bajo la envoltura y le prendió fuego. No hace falta mucho tiempo para hinchar un globo con aire caliente. Una temperatura de 180 grados es suficiente para disminuir a la mitad, enrareciéndolo, el peso del aire que contiene, de manera que el Victoria empezó a recobrar sensiblemente su forma redondeada. La hierba abundaba, el doctor activaba el fuego y el volumen del aerostato aumentaba visiblemente. Era entonces la 1:15. En aquel momento, unas 2 millas al norte, apareció la partida de talibas. Oíanse sus gritos y el ruido de los cascos de los caballos corriendo a todo galope. «Dentro de 20 minutos estarán aquí», dijo Kennedy. «Hierba, hierba, Joe. Dentro de 10 minutos estaremos en el aire». «Aquí tiene, señor». El Victoria estaba hinchado en sus 2/3 partes. «Amigos míos, agarrémonos a la red, como hemos hecho antes». «Ya está», respondió el cazador. 10 minutos después, unas sacudidas indicaron la tendencia del globo a elevarse. Los talibas se acercaban. Estaban apenas a 500 pasos. «Agarraos bien», exclamó Fergusson. «No tema, señor, no». Y el doctor, con el pie, añadió más hierba a la hoguera. El globo, totalmente dilatado por el aumento de temperatura, se elevó rozando las ramas del baobab. «¡En marcha!», exclamó Joe. Una descarga de mosquetes le respondió, y una de las balas le hizo un rasguño en un hombro. Pero Kennedy, inclinándose, descargó su carabina y derribó a otro enemigo. Gritos de rabia imposibles de reproducir acompañaron la ascensión del globo, que subió cerca de 800 pies. Se apoderó de él un viento fuerte que le hizo oscilar de manera alarmante, mientras el intrépido doctor y sus dignos compañeros contemplaban bajo sus pies el abismo de las cataratas. 10 minutos después, sin haber hablado una palabra, los intrépidos viajeros descendían poco a poco al tiempo que se acercaban a la otra orilla. Allí, sorprendido, maravillado, atónito, había un grupo de unos 10 hombres con uniforme francés. Júzguese cuál sería su asombro al ver elevarse aquel globo en la margen derecha del río.
casi creyeron en un fenómeno celeste, pero sus jefes, que eran un teniente de marina y un alférez de navío, conocían por los periódicos de Europa la audaz tentativa del doctor Ferguson y al momento comprendieron el suceso. El globo, deshinchándose poco a poco, descendía con los atrevidos aeronautas colgados de su red, pero era muy dudoso que pudiese llegar a tierra, por lo que los franceses se echaron al río y recibieron en sus brazos a los tres ingleses en el momento de bajar el Victoria a algunas toesas de la orilla izquierda del Senegal. «El doctor Ferguson», dijo el teniente. «El mismo», respondió tranquilamente el doctor, «y sus dos amigos». Los franceses llevaron a los viajeros a la orilla del río, mientras que el globo, medio deshinchado y arrastrado por una corriente rápida, fue a sepultarse como una inmensa burbuja con las aguas del Senegal, en las cataratas de Gowina. «¡Pobre Victoria!», exclamó Joe. El doctor no pudo reprimir una lágrima. Abrió los brazos y sus dos amigos se precipitaron hacia él profundamente conmovidos. Capítulo 44. Conclusión. El acta. Los establecimientos franceses. El puesto de Medina. El Basilique. San Luis. La fragata inglesa. Regreso a Londres. La expedición, que se encontraba a orillas del río, había sido enviada por el gobernador de Senegal y se componía de dos oficiales, los señores Dufresne, teniente de infantería de marina, y Rodamel, alférez de navío, un sargento y 7 soldados. Hacía 2 días que estaban buscando la situación más favorable para el establecimiento de un puesto en Gowina, cuando fueron testigos de la llegada del doctor Ferguson. Huelga decir que los 3 viajeros recibieron muchos abrazos y muchas felicitaciones. Habiendo los franceses podido comprobar por sí mismos la realización del audaz proyecto de Samuel Ferguson, se convertían en los testigos naturales de éste. Así es que el doctor les pidió, en primer lugar, que constataran de manera oficial su llegada a las cataratas de Gowina. «¿Tendrá la bondad de levantar acta y firmarla?», le preguntó al teniente Dufresne. «Estoy a su disposición», respondió éste. Los ingleses fueron conducidos a un puesto provisional establecido a orillas del río, y allí se les prodigaron las mayores atenciones y se les proveyó abundantemente de cuanto pudiera hacerles falta. Allí se redactó también, en los siguientes términos, el acta que se encuentra actualmente en los archivos de la Sociedad Geográfica de Londres. Los abajos firmantes declaramos que en el día de la fecha hemos visto llegar, colgados de la red de un globo, al doctor Ferguson y a sus 2 compañeros, Richard Kennedy y Joseph Wilson, habiendo caído dicho globo a unos pasos de nosotros en el lecho mismo del río, siendo arrastrado por la corriente y abismándose en las cataratas de Gowina. En testimonio de lo cual firmamos la presente en unión de dichos viajeros para que conste donde sea pertinente. Firmado en las cataratas de Gowina el 24 de mayo de 1862. Samuel Ferguson, Richard Kennedy, Joseph Wilson, Dufresne, teniente de la infantería de marina, Rodamel, alférez de navío, Dufresne, sargento, Flipot, mayor, Pelissier, Lores, Rascagnet, Guillon, Lebel. Aquí concluye la asombrosa travesía del doctor Ferguson y de sus valerosos compañeros, constatada por irrecusables testigos. Se hallaban ya entre amigos y rodeados de tribus más hospitalarias que mantienen relaciones con los establecimientos franceses. Habían llegado al Senegal el sábado 24 de mayo, y el 27 del mismo mes estaban en el puesto de Medina, situado a orillas del río, un poco más al norte. Los oficiales franceses les recibieron con los brazos abiertos y les agasajaron todo lo posible. El doctor y sus compañeros tuvieron ocasión de embarcar casi inmediatamente en el pequeño barco de vapor Basilique, que descendía por el Senegal hasta su desembocadura. 14 días después, el 10 de junio, llegaron a San Luis, donde el gobernador les ofreció una magnífica acogida. Ya estaban repuestos completamente de sus tribulaciones y fatigas. Joe decía a todo aquel que quisiera escucharle: «Nuestro viaje, después de todo, ha sido muy tonto, y no aconsejo que lo emprenda quien desee experimentar emociones fuertes. Acaba por resultar tedioso. De no ser por las aventuras del lago Chad y del Senegal, nos habríamos muerto de aburrimiento». Había una fragata inglesa próxima a zarpar, y los 3 viajeros embarcaron en ella. El día 25 de junio llegaron a Portsmouth y el siguiente a Londres. No describiremos el entusiasmo con que les acogió la Sociedad Geográfica, ni los obsequios de que fueron objeto. Kennedy partió inmediatamente para Edimburgo con su famosa carabina, deseoso de tranquilizar cuanto antes a su vieja ama de llaves. El doctor Ferguson y su fiel Joe siguieron siendo los mismos hombres que hemos conocido, sin que se hubiera verificado en ellos más que una variación importante. Se habían convertido en íntimos amigos. Todos los periódicos de Europa colmaron de elogios a los audaces exploradores, y el Daily Telegraph lanzó una tirada de 977.000 ejemplares el día en que publicó un extracto del viaje. En sesión pública celebrada en la Real Sociedad Geográfica, el doctor dio cuenta de su expedición aeronáutica,
y obtuvo para él y sus compañeros la medalla de oro, destinada a recompensar la más notable exploración del año 1862. El principal resultado del Dr. Ferguson ha sido constatar de la manera más precisa los hechos y los datos geográficos reunidos por Barth, Barton, Speke y otros viajeros. Gracias a las expediciones actuales de Speke y Grant, de De Heuling y Munsinger, que se dirigen a las fuentes del Nilo o al centro de África, podremos dentro de poco comprobar los propios descubrimientos del Dr. Ferguson en la inmensa comarca comprendida entre los grados 14 y 33 de longitud este. Fin de la historia. 5 semanas en globo, de Julio Verne.